24. Tu negocio puede formar parte de las costumbres argentinas. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Este otoño 2024, rockea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional. Disfruta del legado. Rock nacional de lunes. A todo volumen. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Porque en cada canción hay un pedazo de nosotros. Otoño 2024. En cada acorde está la historia de nuestra gente. El rock argentino es la melodía que nos une, la canción que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Este otoño 2024 somos tu elección. Hola, 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 bienvenidos sean ustedes a la continuidad de la mañana en Radio Nuevo Día. Estás en el 100.9 del dial, ya lo sabés, a menos que seas mi amigo Pali que le rompí la pantalla del estéreo y no puede ver qué dial es, pero si me escucha a mí seguramente me identificará. Vos estás viendo allí y si no también a través del streaming que hemos comenzado una nueva edición en esta ya casi segunda quincena de mayo. Esto es la mañana de Radio Nuevo Día,
hasta las 12, 12 y alguito. Te acompañamos con toda la información. Tratando de ponerle buena onda, pero es muy lunes, acá el compañero está enfermo. La verdad, podríamos prescindir, omitir anuncio, viste, en YouTube o en cualquier plataforma. Esto sería omitir lunes u omitir mañana de lunes, por lo menos. Pero bueno, no pudimos hacer eso. Y tenemos que ponerle, vamos a ponerle la onda que nos salga, pero a regañadientes, ¿eh? Vamos a subir, vamos a ir sacándonos la mala onda, pero quiero que sepan que estamos acá como diciendo, tenemos ganas de estar durmiendo. 3 décimas de grado bajo cero la temperatura, perdón, a esta hora en Río Gallegos. 6 grados 2 bajo cero la sensación térmica. Humedad del 80% y viento soplando desde el sudoeste a 24 kilómetros. La máxima para este lunes, según pronostica el servicio meteorológico, es de 5 grados. No va a haber precipitaciones, aunque el cielo va a estar mayormente nublado. Y se espera que haya vientos de intensidad media entre 30 y 40 kilómetros por hora de manera constante, con ráfagas que podrían alcanzar incluso los 70 kilómetros por hora. Tenemos mucha información, tenemos entrevistas, audios para repasar contigo, pero tenemos también un equipo de notables que compone esta propuesta y que está encabezado sobre todo con el comandante general en jefe de la fuerza del Nuevo Día, que es el coronel, el comandante era en este caso, Brian Álvarez. Buongiorno a tutti. Con la cara llena de risa, como dice mi mamá. Claramente, Claudia, un saludo para nuestra querida Claudia Rataro, que trae alegría. Me gustaría que en algún momento, si pudiera, conforme parte de la mañana de Radio Nuevo Día, de este segmento, porque ella tiene, además de su simpatía y de su perspicacia en el análisis, tiene un tono alegre, y podría contrastar con este ánimo del lunes que, bueno, quizás está durmiendo, no quiero mandarla al frente, pero quizás esté en eso. Quizás le haya tocado salir a dejar a los pibes de la escuela temprano, me está escuchando y me va a decir, no me quemes. Pero de todas formas la tenemos presente con nosotros. Héctor Mancilla, ¿cómo le va, amigo? Bien, buen día. Lo veo muy Juli. serio, lo veo con pocas pulgas hoy. No, pasa nada. Totalmente. ¿Está dolido por el fallecimiento del Flaco Traverso? Sí, pegó ¿Lo fuerte. afectó? Sí, para mí era un ídolo. Sí. Sí, triste. Lo igual. decimos para la gente que no está al tanto, el sábado por la tarde-noche se conoció la muerte de Juan María Traverso, uno de los emblemáticos pilotos del automovilismo nacional, entre seguramente el top de los mejores, ¿no? Y corrió con todas las marcas, en casi todas las categorías. Ganó con casi todas las categorías. Sí. En categoría que estuvo, ganó. Corrió afuera también. Corrió en el superturismo italiano. Salió campeón con Lancia. No va a salir el nombre. Lancia Delta, si no me equivoco. Mirá, ¿qué es como el Renault 2 era o no? No, el auto grande. No, ese era Dacia, no Lancia. No, perdón. Lancia Delta Integral, creo que una categoría en Italia, de Sí. superturismo italiano, se llamaba, en los años, principios de los años 90. Muy buen piloto. Sí, y cualidades. además que también deja, ¿no?, la particularidad y el recuerdo en el consciente colectivo, en quizá la cultura popular de sus, como lo decía Cari, sus Sus grandes puteadas, ¿no? sí. Y sus grandes intervenciones Sí. verborrágicas, ¿no? Sí, participé en el TC, yo no lo vi a los comienzos, su llegada al TC, pero recuerdo, Claro, por él algo entró se lo- todavía con semipermanente claro, entró en vigente, un- ¿no? Sí, 70 y pico. sí, y principios de los 70, junto con José Luis Di Palma, entró con Falcon, Ujú. pero si hay algo que muchos argentinos lo van a recordar, los domingos son por la carrera de lo que era el TC2000, Sí. el antiguo TC2000. Ujú. En los finales de los 80, los duelos entre Renault Fuego, Ford Sierra, después venía por así decirlo, el Fiat Regata. De esa época
si uno tiene que recordar a Traverso, es lo mejor y lo más granado del automovilismo nacional, donde el TC2000 opacaba en espectáculo al TC, a un TC que tenía muchos problemas por aquel entonces porque seguía corriendo en semipermanentes, seguían habiendo muchos accidentes, pero si hay algo que el argentino medio recuerda a Traverso es por aquellas carreras míticas en el TC2000, incluso la de, no sé si es Allen o General Roca, sí. Cuando gana una carrera imposible con la Copa de Fuego prendiéndose fuego abajo, valga la redundancia, Sí. por una pérdida de aceite. Así ¿Lo que- tiene Brian? ¿Quiere que lo compartamos con la audiencia? Porque yo sé que, correspondiendo también a la gente que nos escucha, yo sé que hay muchos fierreros del otro lado, que Radio Nuevo Día tiene esa audiencia fierrera, que de hecho estuvo el fin de semana acompañando a Alberto Sebane y todo el equipo con la transmisión de A Toda Velocidad. Escuchamos aquel desenlace de General Roca 1988 a bordo de la Coupé Fuego. Mucho humo en el auto de Traverso. Mucho humo en el auto de Traverso. Ustedes lo pueden ver, una estela densa de humo largando el auto de quien estaba liderando. Allí va Juan María Traverso. Impresionante la humareda que larga el auto de Traverso. Y Silvio Oltra pegado a sus escapes. A medida que pasó el tiempo y uno empieza a bajar los decibeles y tomar conciencia, yo la veo y digo, la verdad me fallaba, porque yo tenía que bajar. Se la vea muchísimo Traverso, pero lo domina con esa densa estela de humo que sale también por el vidrio. Traverso abierto el vidrio de su lateral izquierdo. Indudablemente que el humo también está dentro del habitáculo. Oltra que espera el momento, pero no lo encuentra. Traverso que le barre la pista. Qué final expectante, allí van prácticamente pegados. Primero y segundo. Atención que hay llamas, me parece. Me parece que hay llamas debajo del auto de Traverso. Cuidado. Atención, atención que al final faltan 1000 metros. Allí viene Traverso ganando con llamas debajo de la Coupé Fuego. Pero sabíamos de mecánica, yo por lo menos sabía que el fuego estaba al lado derecho, que era un tema de aceite. Todo el tema de combustible es del lado izquierdo. Mientras el fuego esté de este lado, estamos más o menos bien. Si pasa para acá, no. Y quedó del lado derecho, y bueno. Faltan 500 metros. Traverso primero, Oltra segundo. Se define en esta final. Va a ganar aparentemente Juan María Traverso. Hay muchas llamas. Atención Traverso, cuidado. Hay muchas llamas. ¡Ganó Traverso! Primero Traverso, segundo Silvio Oltra, detiene su auto, se baja Juan María, allí se ve, Juan María se baja, qué impresionante monstruo Traverso, volvió a ganar en cualquier auto, ese Juan María Traverso es de Ramallo y es el ídolo del automovilismo argentino. Antes de que aparezca, Me parece concluyente esa última frase. Ganador 7 veces del TC2000, el máximo ganador de esa categoría. También obviamente lo hizo en el turismo carretera. 6 Donde títulos además, del TC también, ¿eh? exacto, donde además corrió con todas las marcas, si no me equivoco. Salvo ¿Salvo con dos. Torino? Salvo Ah, dos. salvo Dodge, ahí va. Salvo dos. Su característico auto violeta de Oca, recordaron ustedes allá por los 2000, que primero era Chevrolet, después fue Ford inmediatamente, que también un poco en esa rivalidad la desdramatizó un poco, pero también hizo que muchos lo tuvieran en capilla mucho tiempo. En definitiva, un referente que además de ser un loco al volante, después de retirado el tipo se dedicó a la educación vial, como diciendo, no todo subirse y acelerar, Sí, y- hay que saber manejar. Hay Claro. que saber de esto para ser audaz y tener algunas anécdotas como el Rally de Córdoba, donde hacía mucho calor, frenó en un momento y estaban los muchachos ahí haciendo asado, viste que el Rally de Córdoba es muy popular, y le dijo que le convidaran algo para tomar y se mandó un trago al seco y arrancó, y cuando llegó dijeron, este está en pedo, está manejando en pedo, y efectivamente había tomado un priteado, un fernet, y hizo sus últimos metros de ese prime con alcohol en sangre, básicamente. Así que Y el una relato, despedida triste. el relato de esa es de Raúl Barceló, el relato de esa carrera en General Roca, con la Copa de Fuego
en llamas es de Raúl Barceló y transmisión de lo que ahora es la televisión pública, lo que antes era ATC. ATC, exactamente. La despedida, y si quieren obviamente hacer alguna referencia, alguna reminiscencia, está abierto el 1551-6051 para que la realicen. Buen día para todos, en especial para mi primo que se afeitó, dice Juan Ignacio Mancilla, a quien le mandamos un abrazo al primo de Héctor, y se ríe de ese comentario su otro primo, Lalo, así que están todos los muchachos ahí mirando. Le mando un saludo grande a Chofo, a Fernando, no me voy a acordar el apellido ahora, ¿usted lo conoce a Chofo? Sí, lo conozco. Nos dijo que nos escucha, me lo crucé ayer en el súper y me dijo... yo andaba en compañía ayer, me dijo, te escuché cuando el otro día te estaban jodiendo, ¿era con ella? Sí, le digo, y nos quedamos charlando un rato, así que le mando un abrazo grande a Chofo que nos contaba que siempre nos escucha. ¿Alguien más? Mucha gente que me voy cruzando me dice, che, yo te escucho. Les pido que manden mensajes, si están del otro lado, al personal o al celular de la radio, háganse presente, que yo los quiero tener acá con nosotros en la mañana. Vamos a comenzar a repasar los principales títulos de esta mañana. Me parece perfecto. Hay mucho de lo que dejó el fin de semana y el desayuno de noticias te lo traemos cargadito en la mañana de hoy para que te pongas al tanto de todo lo que pasa en Río Gallegos y el universo. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. El gobierno de Santa Cruz fue a la justicia, era algo que lo anunciaba la semana pasada, que se confirmaba durante el viernes y que ratifica el gobierno de Santa Cruz mediante sus medios de comunicación, mediante la prensa oficial, señalando que el Estado provincial, mediante la Fiscalía de Estado con su titular, el doctor Ramiro Castillo, presentó el amparo colectivo que demanda la inconstitucional, que demanda como inconstitucional la resolución dictada por la Secretaría de Energía de la Nación. Esta instruye al Enargas, al Ente Nacional Regulador del Gas, a actualizar los cuadros tarifarios y en su resolución 122 justamente habilita al aumento entre un 500 y 800% para los usuarios residenciales. Justamente señalan que el aumento es mayor para comerciantes y para todo el sector que recibe gas licuado, sea en la cordillera como también o en la precordillera, como son los Antiguos y Perito Moreno. Justamente lo que señala o en la zona en la que hace énfasis la presentación del gobierno provincial, tiene en cuenta a los usuarios de la zona norte y centro de la provincia, los departamentos Deseado, Lago Buenos Aires, Magallanes y Río Chico, y también señalan que habrá una presentación aparte para lo que es la zona sur de Santa Cruz, o sea, nosotros, por ejemplo, Río Gallegos, el Calafate, obviamente la cuenca carbonífera, así que obviamente ante la determinación y la autorización en definitiva del gobierno provincial, del gobierno nacional, de habilitar la ejecución de aumentos significativos en las tarifas, en este caso de gas, y obviamente ante el inicio del invierno hay que tener en cuenta esto, y el gobierno tomó nota obviamente como una de las preocupaciones salientes, y antes de que se efectúe y antes de que el malestar se haga manifiesto, avanzó en la vía judicial. Habrá que ver qué prontitud tiene la respuesta de la justicia y en definitiva si se ejecutan o no, si se efectúan o no estos aumentos en la tarifa de gas.
Y vamos a una, a una noticia política que va a crear polémica por el dicho. Que Grasso deje de hacer política en el interior con el dinero de los ríos galleguenses. ¿Quién dijo esto? ¿Quién lo dijo? La concejal o la concejala por el partido SER, estamos hablando de Victoria Oqueda. La concejal de SER y vicepresidenta del Consejo Deliberante desmintió las declaraciones del intendente Pablo Grasso e indicó que el gobierno provincial nos defiende de verdad con acciones, no hablando por hablar. La DIL se refirió a la presentación en la Justicia Federal que hizo la provincia de Santa Cruz respecto a lo que usted señalaba, Julián, la tarifa del gas, el aumento en la tarifaria, y dijo que la provincia de Santa Cruz es la primera y hasta ahora la única en presentar un amparo colectivo en la Justicia Federal contra los aumentos inconstitucionales decretados por el gobierno nacional. Personalmente me siento muy cuidada por el gobierno provincial, que primero hace y después recién declara en los medios. Además indicó que respecto a ICRT no fue Grasso el que modificó la ley, frenó la privatización y defendió a la cuenca con el mismo modelo de gestión de YPF a él que tanto le gusta. No fue Grasso el que viajó junto a Vidal a reclamarle al gobierno nacional. A Grasso solo lo vemos en el diario haciendo política en el interior con plata de los ríos galleguenses. Estaría bueno que se dedique a gobernar su ciudad y quiere que le pueda contar por acá, por los diarios, por los problemas que tienen los propios vecinos, así que capaz se entera de lo que pasa, dijo. Además, finalmente, en su declaración, la concejal dijo, acá los vecinos de Río Gallegos nos faltan muchas cosas, como para que Grasso suponga que tiene tiempo para andar vacacionando en el interior de la provincia. Los vecinos no sabemos dónde está la mayoría de los días y nos enteramos por los diarios cuando habla tratando de dar clases de gestión. Estaría muy bueno que mienta menos y haga más. Uy, esa parte, la última parte, estaría muy bueno que se levantó, pero el domingo y haga más, no sé qué tomó. La concejal. Sopa de león. Bueno, así no, porque para si la no se polémica, pondría media libertaria. para la polémica. Tomar la sopa de león. Para la polémica, ¿no? Vamos a ver la respuesta que si le responde el intendente. Sí, habrá que ver, ¿no? Sí. El intendente le apunta más, le viene apuntando más a los senadores y al gobierno provincial. Sí, no sí. sé si baje a pelearse con un concejal en este caso. Everyone to sing, everyone to dance, everyone to talk, everyone to hear, everyone to sing, to see you worship. Y una deportiva tiene que ver con el fin de semana automovilístico del que hablaba un poco Claudio, un poco Nica, porque nuestro Tiago Martínez, el representante local, sigue dando que hablar en la clase 2 del turismo nacional, donde es, además de puntero, es campeón, viene de ser campeón, es el campeón defensor de dicha categoría en su temporada debut y en su segunda temporada está ratificando lo hecho con un buen andar a pesar de los kilos. Y en este caso, yo me levanté como a la 1 de la tarde ayer y cuando me enteré que era fecha de TNTC dije, me la perdí. Así que me lamenté y vi después la clase 2 nuevamente. Hubieron novedades en esa categoría. ¿En cuál? En la clase 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo un recargo de 10 segundos por largada falsa al quien fue el ganador. Bestiani, creo que era. Sí, Damiani. Damiani, perdón. Damiani. Cambió después. Cambió después el clasificador. Terminó o sea que segundo. Quedó segundo. Claro, porque en el podio y el premio recibió... justamente el premio de tercero, sí. la parte más baja del podio, así que entonces hubo novedad, entonces tira un poquito más su ventaja. Exacto. En el liderazgo de la categoría. Corrieron en Termas del Río Hondo y fue un fin de semana, como les digo, doble de para TN y TC. Sí, doble. Tremenda fecha. Vos sabés que tengo un tío de Gualeguaychú que el hombre hace ya... no sé, cosa de 2 semanas arrancó con otro amigo que tiene un motorhome y estuvieron en Toay y ahora ayer estuvieron en Termas, anda de gira artística, exactamente. Y habrán disfrutado, ¿no? Del fin de semana. Olvidate. Que lo tuvo como ganador en el TC a Valentín Aguirre, hombre de Arrecife, la capital del automovilismo. Ganó 3 veces en Termas de Río Hondo, el hombre de Chevrolet, que le volvió a dar la victoria a Chevrolet, que en este año no había ganado.
Así que para los riogalleguenses, Tiago Martínez, segundo entonces, y Seba Gómez, que corre en la clase 3 a bordo de su Toyota Corolla, terminó 10º. Se lamentó la clasificación no tan buena que hizo, sino, dice, hubiéramos quizá dado más que hablar. Así que los riogalleguenses vienen teniendo un buen papel, sobre todo el de Tiago Martínez, que es donde se pone el foco cada fin de semana. Viste que yo convoco a los mensajes y la gente nos escribe. Pablo Ortiz, compañero suyo de prensa municipal, Vero Condorí, que nos está escuchando desde el laburo y me cuenta que desde Manitos Verdes, que es el espacio que ella referencia, comenzaron una campaña de invierno, así que después vamos a estar hablando de eso para que no quede al pasar, y obviamente también al Piqui, que siempre está presente allí en el laburo, escuchándonos y difundiendo, militando esta causa que se llama Nuevo Día. ¿Te parece en las regionales, Brian? Así le contamos un poquito cómo viene la mano en el interior a los vecinos de nuestra ciudad y nuestra provincia. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Bueno, bastante actividad tuvieron distintos entes, entre ellos la policía, vialidad provincial y algunos municipios en zona cordillerana, porque vieron que hacer operaciones de rescate, operativo de rescate, porque nevó mucho, sobre todo en jurisdicción de la Ruta 40, sí. Las localidades que son atravesadas por la Ruta 40, en el caso de Gobernador Gregores, el Departamento de Operaciones en la Ruta, el DOR, de Gobernador Gregores, junto al municipio y a Vialidad, llevaron a cabo un exitoso operativo de rescate en la Nacional 40 entre Gobernador Gregores y Tres Lagos, donde 3 vehículos quedaron varados debido a las nevadas. Entre los vehículos se encontraba un camión cuya situación fue atendida con prontitud gracias a la acción que estuvo coordinada por la Superintendencia de Seguridad Vial, la División Segunda de Comisaría de Piedrabuena y personal del DOR de Piedrabuena. Con la colaboración del municipio de Gobernador Gregores se logró el rescate de unos vehículos que estaban varados en la ruta nacional número 40, donde además se informa a la comunidad sobre la importancia de tener precaución y de consultar los partes previos a la hora de transitar por estas rutas, sobre todo en época invernal, ¿no? Que es lo más complicado, ¿no? Así que, bueno, por suerte, exitoso operativo de rescate de conductores en la ruta 40 por las precipitaciones nivias. Para destacar también, habló la Comisión de Fomento de Cañadón Seco y se refirió a la ley bases. Dijo, esta es la ley de bases para la entrega de la patria y la muerte de la república y el coloniaje final. El presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Marcelo Zuluaga, describió el peligro de destrucción que se cierne sobre la industria argentina si el Senado de la Nación aprueba la ley bases y los puntos de partida para la libertad de los argentinos que impulsa el gobierno de Javier Milei. Se trata del régimen de incentivo a las grandes inversiones por el cual se pretende convertir a la Argentina en un mero exportador de commodities, es decir, de sus recursos naturales estratégicos, lo que implica que en su trasfondo la ley de bases representa la entrega a la patria y la muerte de la república, afirmó el jefe de la comuna de Cañadón Seco.
Hay algunos que el fin de semana se transforman, che, y esto pasó en la vecina provincia de Chubut, en Trevelín particularmente, donde un Tengo un. hombre... Te dicen, tengo un conocido muy bueno, ¿eh? Viste que esa puede fallar, dijo tu Sam. ¿Me lo recomendás? Sí, anda bien el pibe. Sí, es divertido. Tío. Lo habían contratado para un karaoke. Se emborrachó, pero no solo que faltó o falló el karaoke, sino que terminó preso el muchachito que no quería pagar las bebidas y además quiso pelearse en el bar donde lo habían llevado. Parame la música, dijo. Ah, claro. Johnny Allen estaba ahí. Y finalmente, luego del frustrado karaoke, terminó tras las rejas un rato al menos. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Una para vos que tenés todos esos dólares ahí encanutados y estabas esperando la oportunidad, o que tenés la tarjeta despejada para endeudarte hasta las muelas. Arrancó el hot sale a las 12 de la noche y es la oportunidad donde muchos consumidores, o alguien que está necesitando comprar algún artículo aprovecha la oportunidad justamente para hacerse del mismo, porque hay descuentos, hay promociones con tarjetas bancarias y obviamente el nuevo día. Te contamos, además de la oferta, cuáles son algunos tips de seguridad para que lo tengas en cuenta. También las distintas promociones que hay con tanto con aplicaciones como con aplicaciones de bancos, como en marcas. Por ejemplo, Aerolíneas Aéreas tiene pasajes aéreos con cuotas fijas, con 12 cuotas fijas incluso en destinos nacionales, promoción que regirá mañana y pasado, martes y miércoles. Y obviamente con tarjeta de crédito del Banco Nación en este caso. Hay de distintos bancos privados, hasta 24 cuotas sin interés en algún tipo de promociones, 40% de descuento. Así que ingresá en el diario Nuevo Día, te la estoy mostrando en el streaming, pero si no, si querés mayor precisión en la data, puedes entrar a Nuevo Día, que justamente es una de las notas de la jornada, porque ayer a las 12 de la noche comenzó el hot sale y quien puede, seguramente algo se comprará. Le mando un saludo a Johan que dice: yo conozco a algunos que se embriagan en el karaoke y no quieren soltar el micrófono. Y bueno, también están esos, los que no los puedes echar con nada. Esos son más divertidos. Claro. Bueno, depende cómo esté cantando, porque viste que hay algunos que vos decís, pará, hermano. Mirá que uno no es ningún tenor, nada. Pero yo conozco compañeros. Yo la primera vez que me llevaron a hacer karaoke, la primera que hice en mi vida fue con mi amigo que me está escuchando en una Navidad. Y estuve como 3 horas cantando al final. Ah, bien. Quedamos, pero... no quedaba nadie. No, ya no quedaba nadie. Cuando nos fuimos el último tema, me tiré al público y cerramos el lugar. Yo tengo un conocido que siempre canta los mismos temas en el karaoke. ¿En serio? De Cacho Castaña. Mirá vos, Cacho Castaña. Sí, Cacho de Buenos Aires. Pide. Ah, le pintan eso, sí, ese tipo de temas. Yo voy más por el cuarteto, Leo Mattioli, algo de eso. Claro, hay gente, sí. Para subirla un poco, ¿no? Porque hay veces que... Después hay gente que vos te sorprendés con el karaoke, ¿eh? ¿Sí? Que no lo tenías nunca. Puede ser, no me ha pasado... Sí, he conocido gente que no la tenía cantando y que de repente se animaba. Mañana, 14, se va a conocer la inflación de abril, Hay quienes estiman, algunas consultoras, que será de un dígito después de 5 meses que han transcurrido, en el que viene siendo por encima de los 2 dígitos. Un 9,8 calculan algunas consultoras privadas, 9,5. En ese tono anda el índice de precio al consumidor estimado, en este caso por consultoras privadas.
Mañana, obviamente, ese relevamiento se va a conocer por parte del organismo oficial que se encarga de relevarlo, que es el INDEC, así que estaremos atentos y en horas de la tarde también te lo contaremos. Esto no sabremos si incidirá o no, pero hay algunas negociaciones que todavía están pendientes y que probablemente lo tengan en consideración. No sé si es buena o mala, pero la cédula azul para conducir un vehículo, Orwa, adiós. No se usa más. No se usa más. El gobierno oficializó la medida que había anunciado a principios de mayo. También dispuso que las cédulas verdes no tendrán vencimiento. Estamos hablando de la cédula de dominio de un automotor, ¿no? El gobierno oficializó la derogación de la cédula azul para conducir un vehículo por entender que ese instrumento carece de sustento y aplicación práctico, y también estableció que la cédula verde no tendrá fecha de vencimiento. La decisión, que había sido anticipada por el Ministerio de Justicia hace 10 días, se formalizó hoy lunes a través de la disposición 29/2024 de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad Automotor, y está publicado hoy en el Boletín Oficial. Para el Poder Ejecutivo, la cédula de identificación para autorizado a conducir, conocida como cédula azul, constituyó un instrumento por el cual el titular de un dominio puede habilitar a un tercero para circular con el vehículo. Pero ahora, lo establecido en este decreto de necesidad de urgencia, el no vencimiento de las cédulas de identificación, la existencia de la cédula de identificación para autorizado a conducir carecería de sustento y aplicación práctico, razón por la cual deviene pertinente proceder a la derogación de dicho texto. Bueno, así que se expedirá una cédula verde original en los siguientes trámites. A la práctica de la inscripción inicial, al inscribir una transferencia, al inscribir una comunicación de recupero, al practicarse el cambio de erradicación, al practicarse un cambio de domicilio, al practicarse un cambio de denominación de la persona jurídica en caso de que sea titular registrado, y al practicarse un cambio de motor, también el cambio de chasis o cuadro, y al practicarse la rectificación del nombre o apellido del titular o de otro dato consignado. Bueno, así que también se va a disponer de cédula verde para la reposición de las placas patentes, ¿no? Las placas metálicas, y también para el cambio de su uso. Bueno, dejó de existir la tarjeta azul, seguirá con vigencia y más fuerte con algunas otras injerencias, la cédula verde. Drink, everyone to sing, everyone to sleep, everyone to dance, everyone to talk, everyone to hear, everyone to sing, everyone to dance. Un 13 de mayo como hoy nacía Ravi Shankar, uno de los referentes espirituales de Héctor Mansilla. También ¿Quién es este que está ese que el está arte de vivir. Ese viejo que está investigado, ¿no? Hindú, ¿no? Es exactamente. Que dice sí, que tiene un sí. montón de plata, ¿no? Metió como 150.000 personas en Buenos Aires, me acuerdo, en una... No sé cómo llamarlo. Sesión. Como que estaban, Un claro, espectáculo, estaban sí. meditando ahí, una meditación colectiva podría ser, que se hizo también en otras ciudades del mundo, recuerdo en aquel entonces. Yo porque pasé y vi un montón de gente ¿Vestida de blanco? que iba en bicicleta, claro, sí, y dije, ¿qué pasó acá? Y cuando llegué a mi casa, claramente Era googleé Rabí. ahí, vi ahí un poco que decían unos banners grandes, y cuando... Es la banda indagué de un poco Rabí, más, ya lo ves. ¿no? Macri en su momento, seguidor de Ah, sí, y bueno. Ravi Shankar. ¿Qué puede esperar? No sé si hay alguno más en Argentina. Nacía Pedro Bonifacio Palacios, conocido como Almafuerte en La Plata. Fue, junto con Alejandro Con, Carlos Espegazzini, Juan Bucetich y Florentino Meguino, denominado uno de los 5 sabios que justamente conformaban parte de la cultura y expresiones políticas también por aquel entonces.
Nacía Riverito un día como hoy, en 1932, el presentador televisivo, el famoso locutor de la Lotería Nacional. ¿Qué más? Un día como hoy nacía Pepe Cibrián Campoy, que es actor y director teatral argentino, pero criado en Argentina, pero que nació originalmente en La Habana, Cuba. Nacía Stephen Morris Hardaway, conocido como Steve Wonder o Stevie Wonder, uno de los grandes músicos del soul y del funk estadounidense, que lo vamos a estar escuchando en un ratito nada más. Nacía Dennis Rodman un día como hoy en 1961. El almirante. Exactamente, No, el gusano. El gusano. No, Dennis Rodman era el gusano, el gusano. almirante era El otro, Robertson. Nacía Robert Pattinson un día como hoy, actor de Hollywood, y también es el Día Mundial del Entrenador de Fútbol, así que si hay alguno escuchando del otro lado, le mandamos un abrazo grande, y el Día Internacional del Hummus. Así que esas son las efemérides de un 13 de mayo. No del hoy. vende hummus. No, del hummus en este caso, porque si no estaría lleno de festejantes en la jornada de hoy. Así que vamos a escuchar algo de Stevie Wonder en el comienzo de esta jornada. I just called to say I love you. Yo solo llamaba para decirte que te amo. Un clásico. To celebrate, no chocolate cups, candy hearts to give away, no first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words that I must say to you. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaves, not even time for birds to fly to southern sky, no Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is so awesome to fill your heart like no tree could ever do. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I do. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. I just called to say I love you. I just called to
say how much I care. Just go the same. And that's me, the bottom of my heart. Disfruta del legado. Rock nacional de lunes. A todo volumen. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Porque en cada canción hay un pedazo de nosotros. Otoño 2024. ¿Cómo le fue a Independiente el fin de? Che, le clavó un golazo Ramón Sosa, al paraguayo. Ex Gimnasia, quiero decir. Ganó Talleres a Independiente 1-0. No fue un buen fin de semana futbolero en el comienzo de liga para la gente de Nuevo Día, porque tenemos de Boca e Independiente, que han perdido ambos. De Racing no hay nadie. De River tampoco, me parece. Hoy juega Gimnasia Vélez. Ayer vos sabés, Brian, que me agarró Vicky, mi sobrina, que es de Vélez. Me dijo, mañana les vamos a ganar a ustedes. Me empezó a pelear así de la nada. Y yo como, mirá vos. ¿Te apuesto? Le digo, ¿te apuesto unas galletitas? No. Y me dice, bueno, pero si gana Vélez, yo quiero un iPhone, me dice. Y me dio la mano así en el mismo momento que me lo estaba diciendo. Y medio que me condenó. No va a haber iPhone igual. Pero, porque además es muy probable que gane Vélez. Caso, ¿no? Es muy probable que gane Vélez, pero será una linda contienda en el comienzo del torneo. Este torneo raro que tenemos, porque empieza la liga anual y tenemos 3 fechas con los mismos equipos. Después de la fecha 3 a la 12 pueden incorporar cualquier cantidad de jugadores que quieran. Así que en el medio del torneo vamos a ir viendo cómo cambia la situación. Tenemos audios para compartir con vos en la mañana de la 100.9 en lo que dejó el fin de semana en el ámbito político, en varios de los ámbitos de interés de la opinión pública. Y estoy repasando con qué... ¡Ah! Hay consigna, perdón. Yo quiero preguntarles a los que estuvieron y a los que tuvieron la chance de disfrutar de la aurora austral, que nos cuenten al 1551 60 51 qué momento único, así como ese, han vivido. En Loyola se vio, ¿no? Sí, en Loyola, en Laguna Azul, fuera de lo que es Río Gallegos. Pero que nos cuenten, además de, más allá de la aurora austral, qué momento así, fenómeno natural único han vivido en su vida. Yo no lo vi, lo vi por Instagram, no lo vi por... Yo tengo 2 conocidos que lo fueron a ver. ¿Sí? A Loyola. Mira, la voy a quemar. Yo no tenía presente que eso iba a suceder, la verdad, malo. Van a decir, ese el periodista tan informado. Y la voy a quemar. No lo tenía. Sí. Se llaman Adelina y Mirta. Mira, ¿se fueron hasta allá? Se fueron hasta allá, hasta el barco, y vieron la aurora. Mirá vos, cómo no supimos, che, cómo no me enteré. Estaba bueno para una cita romántica, te digo. Héctor, vos que andabas con ese tipo de circunstancias. No me quiero. Vamos a escuchar las voces de la mañana, en la mañana, valga la redundancia, de este lunes. Miguel Ángel Pichetto tuvo una interesante entrevista en Cenital con Iván Jagroski en el programa On The Record Cenital, que era un medio gráfico digital. Ahora también sumó la vía streaming y está haciendo unas interesantes propuestas en lo que tiene que ver con el periodismo, sobre todo político, y en este caso... en una charla que duró casi 2 horas, que además no tienen tope de tiempo, se desarrollan hasta que el periodista dice, bueno, ya me parece que ya estamos. Y duró alrededor de 2 horas,
sacamos un extracto de 1 minuto y alguito para compartirles de lo que dejó justamente la presentación allí o la entrevista con el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto. Hay una hipótesis sobre estas horas, te diría que bastante sólida, que va a haber cambios en el gobierno en las próximas semanas. ¿Sabés algo de eso? ¿Qué te parecería llegado el caso? Bueno, no lo sé, porque ahí ya estás en el plano de informaciones más reservadas de la entraña del gobierno. No, pero ¿crees que lo necesita o no? Sí, yo creo que oxigenaría algunas áreas. A mí no me preocupa tanto tener 8 ministerios o 12. Yo te digo una cosa, creo que la Argentina agroindustrial necesita un ministro de Agricultura o un secretario de Agricultura que tenga independencia y autonomía y que dependa del presidente únicamente. Creo que la educación es un factor importante. Creo que hay un área que está muy sobrecargada, que no estoy descalificando a la persona que la lleva adelante. Capital humano, pero me parece que tiene muchas responsabilidades muy sensibles en términos de la vida cotidiana de la gente. Después, bueno, creo que la comunicación no puede ser solamente por tuit. Es importante ese mundo, no lo desconozco. Vos tuviste la Todos misma los hechos discusión, prescriben a los 35 minutos de haberse hecho el tuit. tuviste la misma discusión en el gobierno de Macri, ¿te acordás? Sí, también. Cuando fuiste candidato a vicepresidente. También, por supuesto. Más que todo con la visión de que las redes era el único camino. Yo siempre creí que los medios tradicionales todavía construyen opinión pública. Creo que el gobierno tiene el deber de explicar a dónde va, porque eso tranquiliza a la sociedad. ¿Y serías funcionario? Porque estás a 10 segundos que te convoquen. Me veo en ese lugar. ¿Por qué no? Porque tengo un lugar que me dio la sociedad con el voto y creo que puede también hacer un aporte muy significativo. Da nadie. Ese Pichetto, Miguel Ángel Pichetto, el diputado nacional, no sé si por Río Negro o por la ciudad, por la provincia de Buenos Aires, la verdad, a esta altura. De Río Negro se fue hace tiempo, él era ladero. Se lo caracteriza mucho, no como un peronista de derecha, él mismo se caracteriza así. Y en esta entrevista también le marcó la cancha al peronismo, ¿no? Y al kirchnerismo particularmente, señalando, si van a ser los zurdos, la izquierda porteña, las abuelitas, dijo así, lo dijo por la abuela y madre de Plaza de Mayo, y la cámpora, no, el peronismo no va a ningún lado, dijo. Yo no soy liberal de derecha como Macri, ni anarco liberal, creo que dijo. Por mi ley se distanció allí. Y él habla de un proyecto de país basado en el peronismo, aunque dentro del peronismo mismo hay muchos que marcan su distancia con Miguel Ángel Pichetto. Que en definitiva habló, es uno de los interlocutores importantes que tiene el gobierno nacional con el resto de las coaliciones, sobre todo en lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados. Fue el que se calzó el traje para que la ley base saliera, a pesar de que después no... En su primera instancia no tuvo éxito quizás su gestión, en la segunda finalmente sí. El que habló también, en este caso con el cohete a la luna, si no me equivoco, medio de Horacio Berbisky, sí, ya sé, estarán ustedes pensando del otro lado, que tiene ya una connotación seguramente para muchos de ustedes negativa. No voy a incidir en eso, solamente le estoy presentando el medio donde... en este caso, Carlos Alberto, el Indio Solari, habló de el gobierno de Milei. Sí, el ex líder de Los Redondos, habló de esta experiencia categórico, anarcoliberal y lo definió de tal manera. Independientemente de que le vaya bien, hay un loco de presidente, hay alguna cosa, no sé si es un loco o un loco que es mascarón de proa de algún interés, si él lo sabe, si no lo sabe. Yo nunca pensé que un tipo con una motosierra, que ese tipo fuera a llegar a presidente, que pasara todos los filtros. Yo creo que sí lo sabe. Sí lo sabe, ¿no? Yo creo que sí lo sabe. Él sabe que es mascarón de proa, ¿no? Sí, está trabajando de eso visiblemente. Esa gente cumple un rol hasta que lo cuelgan boca abajo en una plaza. Que no sé si nuestro pueblo ya lo ha hecho y no fue bien. O sea, es difícil sacarle el poder a los poderosos porque tienen... Pero esto no puede terminar bien. No. Yo también pienso lo mismo.
Esto no puede terminar bien, dijo el indio respecto del gobierno nacional y la gestión de la libertad avanza. Fuerte esa frase que dijo, lo cuelgan con los pies parados. Sí, tiene una reminiscencia directa, Sí. ¿no? Con Mussolini y el fascismo. Saludos para Beto, que está escuchando, que me aclaraba, David Robinson era el comandante. El comandante. Que jugaba con Manu Ginóbili en los San Antonio Spurs. Fueron campeones juntos, sí. Comandante. Con la número 50. Claro, era par de Brian. Homenajeando nuevamente a Stevie Wonder, vamos a escuchar un tema más, el último de la mañana tiene que ver de con Stevie. Stevie No, yo se lo pedí porque él eligió uno y yo pedí el otro, para ir subiendo de a poco el ánimo. Saludos a Leo Méndez que nos está escuchando. Y decía, no tenía tu faceta de cantante porque el fin de semana debuté como cantante, así que ¿Ah, sí? le mando un saludo. Estuve ahí con los muchachos de Sonamos Punk también, con Cristian y con Rodri, así que les mando un abrazo a ellos también, Bueno. que suelen escuchar. Esto es Superstition de Stevie Wonder. Quédate que enseguida empezamos con las entrevistas en la mañana de este lunes, 13 de mayo. Esto es Arriba el Día, 9ª temporada, con Héctor Mancilla, con Karina Taverne, con Brian Álvarez y Julián Quiroz, quien te habla. Thirteen-month-old baby, broken looking glass. 7 years of bed, everything in your back. When you believe in things that you don't understand, and you suffer. Superstition is the way. Superstition. What's your face hand? Let me go do all that you can. Keep me deep. Keep me strong. You don't want no saving. Sad is the song. When you believe in things you don't understand, you suffer. Superstition is the way. Yeah. Very superstitious, nothing more to say. Very superstitious, the devil's on his way. That you don't understand, you suffer. Superstition is the way.
Así es, mi estimado Brian Álvarez, continuamos en el 100.9 del dial. Enseguida nomás nos vamos a ir con Karina Taverne a la calle para ver qué sucede, para conocer cómo viene la jornada del lunes en nuestra Río Gallegos, con reclamos, con novedades de todo tipo que obviamente vas a tener en tanto el diario Nuevo Día como también en Radio Nuevo Día. Una de las novedades del fin de semana y una de las cuestiones que obviamente conlleva la atención de un grupo de trabajadores importante en nuestra ciudad tiene que ver, y no solamente con esos trabajadores y trabajadoras, sino con el ámbito en el que se desarrollan, porque continúa la paritaria docente a la espera, en este caso ahora, de una devolución por parte de los docentes mismos, que justamente han tomado la oferta del gobierno provincial y la están analizando y están consensuando la aceptación o no de la misma. Y para hablar de ello, estamos ya en comunicación con Delphi Rivas, que es secretaria adjunta de la filial Río Gallegos de ADOSAC, con quien justamente queremos analizar y conocer de manera pormenorizada la propuesta justamente de incremento salarial del gobierno de Santa Cruz para con los docentes de nuestra provincia. Delphi, buen día, ¿cómo estás? Héctor y Julián, te saludamos desde aquí, desde la radio, como siempre agradecidos de poder contar con un poquito de tu tiempo para hablar al respecto de la paritaria. Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias a ustedes por estar interesados siempre en nuestro sector. Bueno, ¿cómo venís viendo, cómo analizan desde la filial Río Gallegos lo que ha sido la propuesta del gobierno provincial a la recomposición salarial y qué chances hay de que finalmente haya acuerdo al respecto? Bueno, seguramente, mira, estamos ingresando al Congreso Provincial de ADOSAC en este momento. A partir de las 10 de la mañana estamos ingresando los congresales, que lo vamos a hacer por Zoom. Así que bueno, ahí vamos a ver qué decidió cada una de las filiales y vamos a sacar las conclusiones del Congreso y ver si realmente llegamos a tomar a cuenta esta propuesta, ¿no? Uh-huh. Que la verdad que fue bastante movidita esta paritaria porque se suspendía, se volvía a suspender. Esos cuartos intermedios por ahí sí. Genera mucha incertidumbre en el trabajador docente. Y bueno, pero al final, bueno, el sábado al mediodía hemos tenido una propuesta concreta y se analizaron en las diferentes asambleas, ¿no? Uh-huh. Ayer domingo fue un domingo de asambleas en toda la provincia de Santa Cruz. En ese caso, Delphi, los cuartos intermedios, esto de lo que hablas es porque los interlocutores del gobierno provincial le preguntan a su vez a Economía qué posibilidades hay de mejorar la oferta o de modificarla, y en base a eso es que se restablece, se corta, se restablece la paritaria. Claro, ese es el argumento que nos han presentado en distintos momentos. Por ejemplo, viste que nosotros estábamos citados el viernes a la mañana. A las 9 de la mañana, sí. Bueno, nuestros paritarios estaban listos para ir a las 9 de la mañana, la organización estaba de otra manera, otro día las asambleas, otro día los congresos, porque bueno, se suponía que nosotros para el mediodía teníamos una propuesta salarial. Uh-huh. Bueno, la suspendieron para las 14 horas y fuimos, viste que estuvimos acampando ahí un rato acompañando a nuestros paritarios frente al Consejo Provincial de Educación para que se sientan más acompañados y me entraron los paritarios, inmediatamente salieron, nos informaron ahí al grupo que estábamos afuera de que se volvía a reanudar a las 5 porque iban a trasladarse los paritarios del Consejo a Economía. Y así fue que a las 5 otra vez suspenden
vuelven los paritarios, vuelven a suspender para el otro día a las 11 de la mañana. Y siempre fue con ese comentario, ¿no? Tenemos que ir y ver. Bueno, seguramente es lo que pasa, ¿no? Porque es un ámbito de negociación, nuestros paritarios dicen no, eso no, o hay que ir por más, y seguramente iban y consultaban, ¿no? Una pena que no esté el ministro de Economía, la ministra de Economía, o el equipo de Economía en una paritaria, no solamente en la nuestra, sino en todas las paritarias, porque bueno, todos concentran en el mismo ministerio, y es bueno para poder ir cerrando, ¿viste? Que ya nos den una respuesta en ese momento, porque la incertidumbre, y más cuando se trata de lo que vas a cobrar a fin de mes, es preocupante. Delphi, estamos hablando con Delphi Rivas de ADOSAC Río Gallegos. Tenemos, digamos, la precisión de las modificaciones en los valores, digamos, de los valores puntos, si se quiere, de la escala, pero en porcentajes, ¿cuánto significa? ¿Tenés en claro eso? ¿Cuánto significa el aumento por mes? Claro, la propuesta en esta oportunidad, que se diferencia de la otra, de las que hemos rechazado, es que la equiparación de los salarios entre los maestros que cobraban jornada extendida, que son los de primaria el año pasado y que siguen cobrando, pero hay un gran sector de la docencia, la mayoría, el 80% prácticamente, que no cobra esa hora extendida, se va a pagar en un solo tramo. ¿Sí? O sea, que esos 16% que se tenía que se necesita para equiparar el salario se va a pagar en una sola vez ahora entre el 20 y el 21 de mayo, con una complementaria. O sea que es retroactivo a abril. ¿Se entiende? Sí. O sea que van a tener un incremento del 16% de ese segmento de docentes en abril, que los equiparará con el resto, digamos. Con el resto. Y ahora en mayo tendríamos un 4% que cobrarían todos los docentes. Ahí va. De esta manera se achicaría, claro, digamos, la brecha entre los que mejor o más cobran con los que menos cobran, ¿no? No, ya quedaría parejo, ¿sí? Equitativamente, ¿sí? Igual después se trabaja con el escalafón y el valor punto, y bueno, ahí surgen algunas diferencias, pero no es mayor. Ya es como que hoy toda la docencia cobrarían esa vieja hora extendida que ya no existe, ¿no? Sí. Delphi es solamente salarial, ¿no? La discusión, ¿no? No se ha podido agregar nada más. En la paritaria, sí. Lo que quedó claro es que se van a seguir trabajando en las subcomisiones laborales, las otras situaciones, y que bueno, generalmente en esas subcomisiones vamos teniendo algunas propuestas positivas. Así que bueno, lo que nosotros estamos insistiendo y mucho es la titularización. Claro. ¿Sí? Es algo que nos preocupa porque cada vez son menos titulares los docentes. Yo siempre hablo ¿viste? Como que estoy trabajando, pero bueno, es una costumbre. Delphi, sacando una duda igual que me surgió ahora recién, ¿puede ser que haya habido este año, se haya sentido un éxodo, muchos docentes han ido? Ya el año pasado sucedió esto. Se sintió mucho en los 2 últimos años. Se siente cuando vos ves el listado de docentes inscriptos, cuando ves la cantidad de docentes que faltan en las aulas. Esto de tener un salario muy por debajo de la línea de la canasta básica, muchos de nuestros compañeros, y más con la incorporación de la hora extendida que desorganizó la vida familiar de nuestros compañeros de primaria, muchos compañeros decidieron, algunos se fueron, otros se quedaron y solamente se dedican a trabajar un cargo y hacen algún emprendimiento en el otro turno, ¿sí? Lo vemos en las ferias ves muchísimos docentes que tienen emprendimiento,
Entonces, bueno, y van buscando lo que le conviene económicamente y también para la organización familiar. En esta oportunidad, el Consejo Provincial de Educación, junto con el sindicato, se trabajó para que exista la posibilidad de inscribirse, ¿sí? Ahora en febrero, abrir nuevos listados, nuevas oportunidades de inscribirse en la Junta de Clasificación a lo largo del año para ver si vienen más docentes a trabajar, porque hay más de 140 cargos sin cubrir. ¿Sí? Se van cubriendo de a poco. Ahora sale en estos días otra complementaria, otro listado complementario que llevará a cubrir algunos cargos más. Muchos de nuestros compañeros están tomando en excepción cargos, o sea que algunos tienen 3 para poder ir cubriendo la necesidad educativa. Es lamentable, en muchas escuelas faltan docentes y van rotando los alumnos. Te cuento el caso de mi sobrina, por ejemplo, que ella va al Jardín 65 del San Benito. La semana pasada no tuvo clases porque la docente, una está de licencia y la otra renunció. Y ahora le avisaron al padre, digamos, a mi hermano, que no, por un mes al menos, inicialmente su grado, digamos, su aula, la salita, no tiene docente, o sea que no tienen que concurrir. ¿Es una salita de 3? De 5. De 5, oh, qué grave. Es decir, es evidente y muchas, hemos tenido varios casos así, de tanto de nivel inicial como de primario, de que sucede. Hay muchísimos. En otras escuelas agrupan los alumnos, ¿sí? O sea que juntan 2 grados para que tengan clases, pero eso tampoco es bueno para los grupos y para el aprendizaje de los chicos. Claro. Es tener 60 alumnos dentro de un aula. Imposible. Pero bueno, son distintas estrategias que van buscando las escuelas para poder solucionar el problema. Pero estaría bueno que se haga un concurso de titularización, que eso lleva a que los docentes se organicen de otra manera y también tienen otra posibilidad de fuente laboral, ¿no? Tal cual. Delphi, te hago la última en este congreso que comenzará. Quiero ver si nos podés contar cuál es la postura que ha determinado Río Gallegos respecto de esta propuesta. Bueno, generalmente uno no se mantiene con la propuesta hasta que estemos en el Congreso, ¿no? Perfecto. Quiero que eso lo entiendan, pero ya sé que ustedes lo saben, siempre se saben estas cosas, pero prefiero que lo digan ustedes y yo como congresal respetar el mandato de mi, porque convengamos que ya lo saben. Soy congresal y quiero mantener esa postura de que siempre hemos tenido como congresales de llevar nuestro mandato directamente al Congreso. Y bueno, veremos qué dice cada una de las filiales y escucharemos los argumentos de por qué sí, por qué no. Claro. Y llegaremos, por supuesto, como siempre se hace, se levanta la mano de cada congresal y determinamos si se toma o se rechaza la propuesta. Perfecto. Ojalá sea lo que la docencia necesite y que sea para seguir trabajando en paz. A mí me preocupa mucho que un docente vaya preocupado a la escuela. Y es algo que tenemos que ir buscando para que el docente vaya y trabaje tranquilo y acercándonos a la canasta básica, ¿sí? Con nuestro salario. Tenemos que lograrlo. También fue una promesa de campaña del gobernador. No entiende por ahí todas las complicaciones que existen, pero bueno, el docente o el trabajador de Santa Cruz, cualquiera, porque me sumo al reclamo de mis compañeros de otros organismos, necesitan su salario y poder vivir tranquilamente, más con el costo de vida que tenemos en Santa Cruz, porque sabemos que la inflación baja o que se va manteniendo, pero los precios no. Es raro esto, ¿no? Sí, se desacelera, pero no se detiene. Claro, sí, tal cual. Yo por eso les digo, cuando hablaba así entre grupos de compañeros y de amigas, hay que buscar precios, porque realmente
si uno busca, por ahí encuentra un poco más económico, pero no se detiene. Los alquileres son increíbles, nosotros no nos tenemos que olvidar que muchos docentes son de otras provincias y vienen y alquilan aquí, vienen con ese deseo de progresar y de tener trabajo, porque en otras provincias no hay, convengamos, no es que vienen porque acá se paga más. Como era en otra época, ¿no? Como era en otra época, porque yo reconozco, yo he venido hace 30 años a Santa Cruz y no es la misma realidad, comparando con mi provincia de origen, ¿no? Pero en las otras provincias no existe el trabajo, no hay trabajo directamente para la docencia. No hay, allá no existe el doble, en el norte no existe el doble turno. Sí. Olvídate. Entonces vienen muchos docentes vienen con esa ilusión de poder trabajar, sobre todo, y tienen que alquilar, y un alquiler no baja de 200.000 pesos, chicos. Imagínense, Totalmente. si un salario es de 500.000 y vos cada vez que te vas al supermercado es fácil para la semana 60.000-70.000 pesos, sin contar verdulería, por ejemplo. Y cuesta, sí, cuesta mucho. Está costando, entonces, hubo una promesa de campaña, vuelvo a eso, y espero que se cumpla, aún en un corto plazo, y se logre que los docentes cobren, docentes y todos los trabajadores de la provincia, lo que vale una canasta básica y más, para poder darte algún gusto. Sí, ya darse un gusto no es tampoco un algo... Claro, antes te daba un gusto y te pegaba un viajecito el fin de semana a tal lado, con el mismo sueldo, no estoy diciendo un O poder ingeniero. comprarte un vehículo, cambiar cada 5 años un vehículo. Sí. ¿Viste? O unas vacaciones. O ir de vacaciones y decirle no ir y quedarte donde está tu familia para que te salga más barato. Claro. sino recorrer, ir, darte un paseo, porque muchos nos critican, ¿viste? Se van todos los años de vacaciones. Sí, uno va a la casa de la familia y ahí te quedás. Qué feo lo que dijiste igual, Delphi, porque dijiste que ibas a la casa de la familia porque no te alcanzaba para ir a otro lado, Menos mal que está lejos mi familia. Menos mal que no escucha. No, pero es la realidad. Sí, es verdad. Porque uno agarra y dice, todos los años te dicen, viste, todos los docentes se van de vacaciones, uno alza su valijita en el vehículo, que cuesta horrores hoy viajar con lo que cuesta la nafta, pero te vas a la casa a compartir con tu familia, porque uno espera todo el año para ir a ver la familia, ¿viste? Pero bueno, vos decís, dentro de esos 20, 30 días que te vas de vacaciones, decís, bueno, me voy una semana a las cataratas, o una semana a Salta, entonces conozco otra cosa. No, hoy no lo podés hacer. Totalmente. Eso no lo podés hacer. No. Pero porque uno va cuidando el mango, ¿no? Porque no sabés lo que te pasa. Cuando volvés tenés que seguir viviendo. Incluso, claro, en tu caso que tuviste una hija que, por ejemplo, se fue a estudiar y demás, agradecer que se recibió y que ya está ejerciendo, porque de otra manera sería mucho más compleja la situación, ¿no? Poder afrontar ese tipo de tenemos gastos. Muchos compañeros que tienen sus hijos estudiando. Es una fortuna. Yo, por ejemplo, en este año termina una de mis hijas, la más pequeña, el Industrial 6, y bueno, viste, hay que ver cómo hacemos, si va a ir a estudiar o si se queda acá. También está bueno esto, que acá hay muchas posibilidades de estudio, viste, pero bueno, es complicado. La familia que tiene hijos estudiando, yo lo he vivido, es muy sacrificado, y algunos tienen 2, otros tienen 3, están estudiando en otra provincia, así que por eso hay que entender todas esas situaciones también. Por ahí el ámbito político, entendemos que hay que cuidarla y ver de dónde sacar dinero. Entendemos que es una provincia rica y que hay que arbitrar los recursos económicos que tiene y bueno, reconocer en algún momento y favorecer a la gente que trabaja para ello, ¿viste?
a veces la docencia queda relegada porque como no es algo que se ve, se ve a futuro lo que hace el docente, cuando ves un profesional en un alumnito, digo, bueno, vamos después con los docentes, pero no es así. Nosotros no estamos trabajando con madera, ni con hierro, no te vamos a hacer un edificio para que vos vayas y lo inaugures. Sí. Acá se trabaja con personas y se los forma, y la mejor manera de que la calidad educativa sea buena, que superemos todos los obstáculos que tenemos, porque sabemos que son muchos a nivel calidad educativa y todo lo demás, es primero que el docente vaya y trabaje tranquilo. Como no en otras gestiones que hemos tenido docentes que iban hasta con temor a la escuela, pues no sabés si poder darle un beso a un alumno, saludarlo con tocándole la cabeza, o viste, no, eso, viste que el chico busca en su docente el cariño, y esas cosas no hemos tenido que perdimos mucho, viste, porque parece que termina siendo una falta de respeto, se dice cualquier cosa, viste. Yo siempre digo que yo era muy mimosa con mis alumnos, ¿no? Cariñosa, qué sé yo, como a los hijos, como tratar a un hijo. Yo no podría haber trabajado con la gestión anterior, por ejemplo. No podría haber sido maestra. Terminaba seguramente separada del cargo. Imagínate que yo siempre tuve primer grado y le sacábamos, qué sé yo, los piojitos. Claro, viste, la llamábamos a la mamá y le decíamos, mami, mirá que tiene piojito, vamos y le lavamos la cabeza, viste, yo llevaba el champú, yo, pero éramos muchas las que hacíamos eso. Sí. Y le enseñábamos cómo teníamos que sacar, pero imagínate hoy si vos le decías a un padre que le va a sacar los piojitos, no. Olvidate, Sí. Ha cambiado la concepción. Cuando ya los dientitos están por un hilito, iban y me decían, señor, vos le podés sacar, sacaba el diente, ¿entendés? Entonces son cosas que uno dice, era todo tan natural que una maestra trate a sus alumnos hasta como a un hijo, que hoy es complicado, está muy complicado, pero bueno, mirá dónde llegamos, de lo salarial a lo... Sí, es que es todo un mundo. Delphi, te vamos a agradecer en principio este contacto, que vamos a esperar a cortar con vos para decir cuál es la postura para no comprometerte que ha tomado la yo porque soy congresal, y tengo que guardar mi postura como esa y estamos. Así que bueno, ahora ingreso al Congreso después de hablar con ustedes y bueno, prontamente sabrán qué es lo que decide la docencia santacruceña, así sea lo que sea, con la esperanza de que esto vaya mejorando cada día más. Te agradecemos siempre la predisposición. Te mandamos un abrazo. No, por favor, ya los voy a ir a ver. Perfecto, bueno, estaremos gracias, atentos Delphi. entonces. Un abrazo. Un abrazo. Delphi Chao, Rivas chao. dialogaba con nosotros, secretaria adjunta de la filial Río Gallegos de ADOSAC, docente jubilada, ella en este caso, y nos contaba justamente un poco la dinámica de esta propuesta, o en realidad lo numérico, lo porcentual, que sería un 16% más un 5% de aumento en mayo, el 16 les correspondería a los que docentes de inicial y de primaria que habían quedado algo desfasados de los haberes. Me cuentan además que habría aceptación al menos por parte de la Asamblea de Río Gallegos, que es una de las mayoritarias obviamente, la otra que define de alguna manera el destino, ¿no? Claro, exactamente, la de Carlita Olivia, que es son las dos mayoritarias, digamos, con más número de docentes y las que definen. Y nos contaban también que muchos docentes de inicial y profesores estuvieron ayer en la asamblea participando para poder manifestar y dejar asentada su postura en el marco justamente de esta negociación que tenía la instancia puertas para adentro, si se quiere, del gremio, definiendo si aceptaba o no. Ahora es la instancia superior, digamos, de ADOSAC, que en Congreso definirá si acepta o no la propuesta del gobierno de la provincia de Santa Cruz.
Nos vamos a ir al móvil con Karina Taverne, que está en la calle haciéndole frente a este lunes frío. Estuvo en Casa de Gobierno con desocupados de la construcción, charlando respecto justamente de estos anuncios que prevén la restitución de la obra de represa sobre el río Santa Cruz. ¿Qué hubo anuncios? Y obviamente, hubo anuncios sobre eso. Claro, exactamente. Y ahora, obviamente, los pedidos, ¿no?, por parte de los trabajadores vuelven a hacerse presentes, sobre todo dirigidos al gobierno provincial, entendiendo también que en Wocra hay facciones, distintas facciones, que pujan internamente, pero también lo hacen para con el gobierno, y en este caso una de esas facciones, referenciada en Luis Huanca, estuvo en Casa de Gobierno y estuvo allí Karina charlando con ellos. Al móvil nos vamos, en la calle, en Río Gallo. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Luis Huanca, Luis, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buen día, acá estamos. Nuevamente en la puerta de Casa de Gobierno. Sí, ahora nos estamos manifestando en forma pacífica, solicitando la intervención del gobernador, que ya lo hicimos oportunamente, o sea, anteriormente, y bueno, estamos pidiendo, se unificaron un par de reclamos, hay gente de represa, estamos pidiendo que se clarifique, a partir de lo dicho de Julio Gutiérrez, de que dijo que después de la veda invernal se retoma y que va a volver la gente al trabajo. Nos parece importante que de alguna manera presenten algún papel, y a su vez también estamos los desocupados pidiendo, porque seguimos esperando que saquen a este señor Crespo, porque por todo lo que se viene dando, ¿no? Yo estoy damnificado y tenemos compañeros que están acá que también tuvieron ciertos problemas. Hay gente de trabajo que nos viene a contar acá de alguna manera, porque nos encuentra acá, porque nos tenemos que organizar y vernos en la calle, tenemos que hablar en la calle porque no se puede ir al gremio. La gente tiene miedo de ir al gremio. El gremio, por lo que sabemos actualmente, hay un intento de funcionamiento de estar los martes y los jueves, en los cuales la gente, el trabajador real, no se quiere acercar porque tiene temor de lo que pueda llegar a pasar ahí. Bueno, hay dos cuestiones. Por un lado, la desconfianza, podemos decir, de ustedes respecto del anuncio del gobierno provincial, que indicó que tanto GESOUBA como NARSA se han comprometido a retomar la obra de las represas luego de la temporada de invierno, y que mañana había una reunión en Río Gallegos para hablar fundamentalmente de cómo sigue esto y de la situación de los trabajadores. ¿Ustedes qué están pidiendo en ese sentido? Nosotros estamos pidiendo que clarifiquen y que muestren algún tipo de documentación, porque nos parece que tomarlo muy en el aire, es como estábamos hablando hace unos minutos, que nos atendió el secretario del gobierno y le decíamos, está bien lo que diga. Obviamente, nos parece mal generar falsas expectativas y que no haya ningún tipo de documentación que certifique de alguna manera lo que están diciendo. Lo que se viene dando ahora es que las audiencias se vienen postergando. Hay una fecha de audiencia, se posterga 15 días después y después nadie sabe nada. Entonces, bueno, nos parece que es momento de clarificar, decirle al gobernador que Julio Gutiérrez está haciendo que se equivoque el gobernador, porque de alguna manera sentimos que está zaraseando de alguna manera a la gente. Eso es lo que se ve, eso es lo que se ve a las claras. ¿Ustedes estuvieron en el Ministerio de Trabajo hoy o se quedaron directamente aquí a la puerta de Casa? Nosotros tenemos unos compañeros acá, que nos está acompañando el compañero, que está pidiendo a hacer un reclamo puntual, que es de trabajo. Hoy unificamos los grupos. Ellos tenían supuestamente un acuerdo en el cual vino una persona del Ministerio de Trabajo, que no sé quién es, que vino a tratar de mala manera a la gente y que le dijo, bueno, ustedes vengan al Ministerio de Trabajo si quieren trabajar. Entonces esperamos que cumpla con su palabra. Como dijo, supuestamente ahora le están haciendo los currículums a la gente y para darle una solución laboral que esperemos que sea pronta, si es real. Bien, pero y por otro lado ustedes plantean la situación
en el interior de la UOCRA con la actual intervención, que pide que sea totalmente desplazada. Ese es un punto, pedimos que saquen esa gente. Entendemos que hoy por hoy el gremio no funciona, no vemos gente que gestione, no vemos nadie que dé la cara. Como dijimos anteriormente, a Crespo nadie le conoce la cara. El otro día Pero el otro día estuvo reunido con el intendente Grasso. Claro, debe ser la primera vez que viene y capaz que le llegó algún mensaje y dijo, bueno, voy a hacer algo. Se despertó, estaba haciendo una siesta. Así que bueno, nosotros seguimos esperando a ver qué va a pasar, pero pedimos que esta intervención se vaya. Pedimos también a Peronotti directamente que tome cartas en el asunto y que se termine esto. Nosotros queremos gente de Río Gallegos en el gremio de UOCRA. Me parece que estamos para hacer otro tipo de trabajo. Hay gente capacitada y no nos parece que tenga que venir gente de Comodoro a dirigir a la gente de acá. Bien. Hoy por hoy nosotros estamos con varias facciones que están por fuera del gremio, pero que son gente de trabajo y estamos esperando para que tener un representante en la misma sintonía, que sea de trabajo. Luis, hace unos días atrás estuvimos en la puerta de tu casa porque te habían prendido fuego el auto. ¿Hay alguna novedad respecto de esa causa? No se movió nada por el momento. Fui a averiguar a la comisaría, me dijeron que dependía del juzgado. Así que estamos esperando a ver qué novedad hay, si el juzgado está investigando. Yo creo que sí, quiero pensar que sí, que están trabajando. Pero por el momento no tengo ninguna novedad. Lo que sí vamos a seguir instando a que esto se lleve adelante y se clarifique. Sobre todo porque, es como digo, vos tenés una cabeza que es el que hoy está dirigiendo el gremio. Lo que pase de ahí para abajo es responsabilidad de una sola persona. Bien, ¿se van a quedar un rato más acá? ¿Cuál es el planteo? Nosotros nos vamos a quedar acá. Estamos viendo la posibilidad de venir mañana y ahora en más tomar un plan de lucha, organizarlo con los compañeros y seguir luchando acá y pidiendo que se escuche lo que estamos reclamando. Gracias, como siempre, muy amable. Bueno, estamos con otro de los trabajadores. ¿Cómo? Venga, Brian, querido, esa es Karina Taberne desde el móvil de Nuevo Día en Casa de Gobierno, particularmente, donde estuvo presente justamente acompañando y conociendo un poco más en profundidad los argumentos de este grupo de trabajadores que se nuclean dentro de UOCRA, pero que ya no son conducción. Nosotros el año pasado, cuando contamos una serie de hechos policiales que se dieron justamente en la sede de UOCRA allí en el barrio Santa Cruz, hablaba Karina con Luis Huanca, que en ese entonces era quien estaba a cargo de la delegación local, pero que tras una serie de disposiciones internas del sindicato a nivel nacional, que tiene intervenida la filial Santa Cruz hace mucho tiempo y las distintas filiales de Santa Cruz, dispuso que quien está a cargo de la seccional Comodoro Rivadavia, como es Conejo Silva, se hiciera cargo de Río Gallegos, y desde entonces la situación es esta. Por eso justamente Huanca ahora aparece como una especie de línea disidente, si se quiere. Vamos a hablar de la tarifa del gas y esto que nuestros compañeros de la otra gestión tocaban la semana pasada, lo charlaban con Marcelo de la Torre, que es el presidente de Distrigas, en el jueves, cuando estaba por hacerse la presentación propiamente dicha y finalmente efectuada la misma. Queremos conocer un poco cuáles son los pasos a seguir y qué sucederá al respecto de esta situación, que no es para nada sencilla y que obviamente nos tiene a todos en vilo, pensando qué sucederá en definitiva con la tarifa de gas del próximo mes. Marcelo de la Torre, presidente de Distrigas, lo reitero, está del otro lado de la línea telefónica para hablar con nosotros a propósito de esta situación. De la Torre, buen día, ¿cómo le va? Julián Quiroz lo saluda de este lado del micrófono, o del teléfono en su caso, agradecidos por poder charlar con ustedes en este marco donde seguramente las explicaciones y la claridad
o la explicación más detallada sea, no sé si tranquilizadora para la gente, pero sí contar con información en este tipo de circunstancias es importante. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Julián. Bueno, sí, como vos comentabas, el día viernes se realizó la presentación del amparo colectivo, lo hizo el fiscal Ramiro Castillo. Él realizó la presentación de un amparo colectivo para la zona norte y esta semana está presentando para zona sur, digamos. Así cubriría toda la provincia. En ese caso, ¿por qué hay diferencias, digamos, en la presentación? Porque ahí yo lo he charlado con él, la verdad que no sabía, como se toman dos tarifas diferentes, o sea, Chubut Sur y Santa Cruz Sur. Chubut Sur ocupa todo el sur de Chubut y todo el norte de Santa Cruz, el cuadro tarifario. Entonces se presenta un amparo por ese cuadro tarifario y otro por el nuestro, que sería Santa Cruz Sur, que compone el resto de las localidades de Santa Cruz. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Nosotros pagamos más caro? En la zona norte de la provincia lo pagan más caro? ¿Cuál es la diferencia o el criterio que hace a la diferencia? No, está diferenciado así la tarifaria, pero en realidad este es el mismo valor. El mismo valor para... Sí. Perfecto. Sí, el valor del gas y los cargos fijos son similares. Perfecto. Respecto de esta presentación, ahora obviamente está en manos de la justicia. ¿Tienen ustedes precisión de los tiempos que deberán esperarse para tener una definición por parte de la justicia? ¿Y cuál será en tal caso el devenir de esta situación? Porque el mes ya está en curso, ¿no? Uno imagina que la factura la siguiente factura ya empezará a evidenciar ese aumento significativo y en muchos casos habrá quienes la paguen, lógicamente, ¿no? Claro. Bueno, en realidad la tarifaria ya está vigente desde abril, desde el 4 de abril. Todo lo que se viene consumiendo del 4 de abril tiene la nueva tarifa. Ahora el gobierno lo que pospone, salió hoy, digamos, que pospone el vencimiento de mayo, el aumento de mayo, perdón, porque a partir de ahora todos los meses va a tener una actualización la tarifa de gas. Entonces lo que pospone es esa actualización, no el aumento de las tarifas. Entonces, el amparo lo que pretende es volver al cuadro tarifario de marzo. Sería. Perfecto. ¿Y en ese caso es la justicia federal o la justicia la que determina la viabilidad de la presentación o no? Sí, es la justicia federal. Digamos, las tarifas las fija el Energas, que es un ente nacional, con la Secretaría de Energía de Nación. Por eso es el amparo federal. Respecto de las gestiones, porque todo esto, digo, es la conclusión o la instancia a la que se llegó por no haber tenido respuestas favorables en la gestión política. Fue Vidal el que encabezó el pedido para que esto no se aplicara, ¿no? Claro, él se reunió con el ministro del Interior, Guillermo Franco, y le planteó la dificultad que iba a tener la provincia en afrontar esta nueva tarifaria. Bueno, y le dijeron que iban a trabajar en conjunto con la provincia, pero en realidad nunca sucedió. Claro. Se vino dilatando, y antes de aplicar el nuevo cuadro tarifario se decidió presentar el amparo. Y respecto de esa situación, ¿usted entiende que, más allá de la empatía o no, porque es un concepto que muchas veces a la política no se le puede exigir ni atribuir, ¿no? Pero ¿cree que ellos no dimensionan, no contemplan la complejidad de la vida en estas latitudes, en esta parte del año sobre todo? No, yo por lo que no he tenido conversaciones directamente con ellos, ¿no? En una sola oportunidad, porque el gobernador me pidió que me comunique con el ministro del Interior, pero no con nadie de la Secretaría de Energía, ni con que son los que formulan, digamos, estas políticas, sí, ni con el secretario de Energía. Yo no he tenido reuniones con ellos. Pero creo que ellos han hecho un análisis erróneo para mi gusto, o para mi manera de pensar, donde tratan de unificar la tarifa en todo el territorio del país, ¿no?
Claro, claro, pero es claramente disímil la realidad de la provincia de Sí, Buenos por Aires supuesto. a la de Ushuaia, Río Gallegos, claramente, ¿no? Más allá de que hace Por frío supuesto. igual, ¿no? Claro, pero no se comparan los fríos ni la temporada, porque ellos, digamos, tienen frío un mes nada más. Claro. Nosotros acá ya estamos en mayo, seguramente hasta septiembre va a haber días muy fríos. Ujú. De la Torre, le hago una última consulta, no queriendo abusarme de su tiempo, respecto de algo que lo ha mencionado varias veces Claudio Vidal también, en cuanto a el estado de las distintas reparticiones al asumir Sí. la gobernación y una importante deuda que tenía o que tiene Distrigas. Si mal no recuerdo, habló de 16.000 millones que debía la empresa, y 4.000 millones de dólares, algo así. ¿Cómo es esa situación y cómo está, digo, trabajándose en la progresión? Si es que va pudiendo saldarse o cómo la van atendiendo. Sí, mira, en realidad son 14 millones de dólares que tenía Ahí va. de deuda y 5.000 millones de pesos. Ahí va. Con Enarsa. Después con Camusi teníamos otra deuda. Y estamos avanzando en distintas negociaciones. Todavía no tenemos nada cerrado, pero con Camusi hemos avanzado en un plan de pago. Y en ARSA estamos esperando la respuesta de ellos. Nosotros ya le hicimos una propuesta, que por eso fue que yo hablé con el ministro del Interior. El propio gobernador me pidió que me comunique con él. Y estamos avanzando, pero todavía no faltaría la respuesta de ellos, ¿no? Perfecto. Bueno, de la Torre, no queriendo abusar, como le digo, de su tiempo, le agradezco la posibilidad de charlar con usted, de poder entender un poco más esta situación que obviamente ahora deberemos esperar, ¿no? En la continuidad de esta temática, particularmente de la presentación del amparo, que es lo que determina la justicia al respecto. La siguiente novedad seguramente sea la presentación para la zona sur de Santa Cruz, como bien lo aclaraba, se realizó de manera separada, así que seguramente sea la siguiente noticia, pero después habrá que esperar una determinación o una enunciación de la justicia, de la propia justicia, ¿no? Claro, exacto. Sí, en el día de la fecha seguro se va a estar haciendo la de zona Santa Cruz Sur. Perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo y su predisposición. No, gracias a ustedes. Marcelo de la Torre dialogaba con nosotros, el presidente de Distrigas, habló la semana pasada, el jueves, si no me equivoco, con Claudio y con Cari en la otra gestión y en este caso, luego de lo que fue la presentación de el gobierno provincial en la justicia, mediante el fiscal de Estado Ramiro Castillo, es que charlamos con él justamente para tener mayores precisiones al respecto y entender un poco más de qué viene justamente la gestión del gobierno provincial para evitar en lo que se viene en la próxima facturación un incremento significativo. Hay marea alta en la ciudad de Río Gallegos, en la costanera, me cuentan, así que está crecida la ría, casi al tope, al borde del muelle fiscal de nuestra ciudad. Vamos a escuchar un poquito de música y una breve pausa comercial. A quienes nos acompañan, obviamente, mañana les agradecemos significativamente. En un ratito te voy a contar de qué va la propuesta de campaña invernal y también la vamos a volcar en el diario Nuevo Día del espacio Manitos Verdes. Pero como ya sabes, campaña invernal, caloventores, estufas, acolchados, buzo, bufanda, campera, guantes, botas, lo que tengas a mano que entiendas pueda servirle a otro o a otra. Manitos Verdes en Facebook o 61 65 38 61 65 38. Te dejo la propuesta para dar una mano que en estos tiempos hacen falta. Escuchamos al Indio Solari cuando lideraba los Redondos de Ricota y no se dedicaba a criticar a Milei, hacía grandes temas como Tarea Fina, por ejemplo. Que cuando la termina escapar
En tu ternura estás echándome una buena traición de mujer. Echa hielo y brasas en mi corazón, fumando en la oscuridad. Sobrio no te puedo ni hablar. Estoy perdido sin mi estupidez. Un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar. Vas a vivir en el delta, en un lanchón, buscando de qué reír. Con las piernas más bonitas, las más lindas piernas que vi. Y un juego rico de amor. Caída libre para en mi soledad. No sé si no me gustan más que el rock, nunca la vi llorar. Si no va sin freno no anda bien, mi cadena soy yo. Bonita, las más lindas piernas y un juego rico de amor. Caída libre para La patria late en cada ri, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. El Honorable Consejo Deliberante de Río Gallegos convoca una audiencia pública los días 10 y 11 de junio en el recinto de sesiones a las 10 horas para tratar la propuesta de instalación de semáforos en la autovía 17 de octubre. Están invitados a expresar sus opiniones y propuestas las juntas vecinales, ONGs, asociaciones civiles, profesionales, entidades, entes gubernamentales y público en general mayor de 16 años. Los interesados en participar deben acercarse a la sede del Honorable Consejo Deliberante, sito en Avenida Lisandro de la Torre, número 556, y retirar el formulario de inscripción en el área de atención al vecino, o bien descargar la versión digital de la página de la Municipalidad de Río Gallegos, www.riogallegos.gov.ar. Inscripciones abiertas desde el 2 de mayo hasta el 3 de junio. En La Anónima, las ofertas más frescas. 25% de descuento en preparado para medallones envasado Estancias La Anónima a 4.574 pesos con 25 por 500 gramos. Aprovechalo también en carne picada especial Estancias La Anónima a 3.869 pesos con 25 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos varios del 12 al 8 de mayo de 2024. Supermercados La Anónima hasta agotar stock. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más.
Jugá, aprendé, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966 637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. ¿Sabías que en Río Gallegos contamos con varios humedales? Están cerquita de nuestras casas y protegidos por las reservas naturales urbanas. Pero, ¿qué son los humedales? Son extensiones de tierra inundadas de forma temporaria o permanente. Pueden ser de agua dulce o salada, como las lagunas y el estuario. Son ecosistemas muy importantes porque albergan una enorme biodiversidad, contribuyen a la mitigación del cambio climático y proveen agua dulce. En ellos podemos recrearnos, aprender y realizar actividad física. Casi el 90% de los humedales se ha degradado desde el siglo XVIII y su velocidad de pérdida es 3 veces mayor que la pérdida de bosques. El tiempo se acaba, no hay vida posible con ecosistemas destruidos. Es hora de la restauración de los humedales. Ley de Humedales ya. Para conocer más, seguinos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. La rifa mágica del hospital llegó a su final y se despidió con un increíble sorteo. Estos son algunos de sus ganadores. En la séptima partida, Karen Muñoz, de 28 de noviembre, ganó un Renault Sandero 0 kilómetro. En la octava partida, Valeria Gallardo, de Río Gallegos, ganó una Chevrolet Tracker 0 kilómetro. En la novena partida, Mónica Vega, de Río Gallegos, ganó una Ford Ranger 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales?
Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la Mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la Mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿Sabías que en DM podés equipar tu comercio o expandir tu emprendimiento con cuota diaria? Sí. En DM tenés todo: heladeras, balanzas, freezer, cortadoras de fiambres y mucho, mucho más. ¿Por qué somos la forma más fácil de comprar? Tenés nuestros planes de cuotas diarias y semanales. Busca la sucursal DM en tu ciudad. Vení, te vamos a ayudar a crecer. ¡Anímate! Es más fácil de lo que crees. Forma más fácil de comprar. Don Bosco 408, Río Gallegos. ¿Buscas una manera de hacer que el aprendizaje sea tan divertido como jugar? En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966-487007 o encontrarnos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.org y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Pequeños Genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. En La Anónima, las ofertas más frescas. 30% de descuento en preparado para medallones envasado Estancias La Anónima a 4.269 pesos con 30 por 500 gramos. 25% de descuento en carne picada común Best a 3.134 pesos con 25 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 18 al 24 de abril de 2024 en Supermercados La Anónima hasta agotar stock. El mundo está cambiando y en Universidad Kennedy estamos preparados para el futuro. Con nuestra educación virtual, hacemos posible estudiar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Contamos con profesores altamente capacitados para brindar una experiencia educativa de alta calidad. Diseñamos una metodología de enseñanza única que ofrece una experiencia educativa integral, centrada en el alumno. Nuestros alumnos son siempre el motor de impulso para ir siempre un paso adelante. Se encuentran las inscripciones abiertas en Punto Kennedy, Río Gallegos, ubicado en Estrada 697, con la mejor atención de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas y de 14 a 20 horas. Contactate al 2966 702111 y seguinos en nuestras redes sociales, Instagram, Kennedy.Río Gallegos y Facebook, Kennedy-Río Gallegos. Te esperamos. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada otoño 2024.
De la mañana, 36 minutos. Puedes participar con nosotros escribiéndonos al 15 51 60 51. ¿Tuviste, viste, asististe a las auroras australes? ¿Vio algún espectáculo por el estilo usted alguna vez? Cuéntenos qué es la consigna del día, si participaron de algún espectáculo, si alguno conoce Finlandia, Laponia finlandesa y Claro, vio exacto. las auroras boreales. Escríbanos y cuéntenos, por favor. No tan solo se pueden ver las auroras boreales, me han contado, ¿no? En la zona de Finlandia, en la región de Laponia, Sí, que es donde sale Papá Noel. claro, exactamente. Con El su mito de trineo. Papá Noel es de aquí. Sí, sino que en algunos lugares de Noruega. Pero lo llamativo, y me desasné no sabía que existían las auroras australes. No, yo tampoco. No. Pero la particularidad, ¿no?, de ese cielo rojizo, ¿no? Sí. Más que rojizo, tirando allá un color granate, ¿no? Sí, algo fucsia por Sí. momento. No, un espectáculo Hermoso. increíble, Sí. que muchos disfrutaron, otros lo vimos por redes sociales y no nos quedó otra. Vamos a hablar de economía ahora, mucho más que mirar el cielo, vamos a mirar el suelo en el que nos encontramos y la situación que con la que convivimos, que nosotros tratamos de interpretar, reinterpretar o entender mediante la lente de José Vargas, el director de la consultora Evaluecon, con quien hablamos cada vez que necesitamos entender la economía argentina. Yo en principio mi primer pregunta tiene que ver con el estado de las cosas y si esto se define técnicamente, este momento de la República Argentina, como un momento de recesión. Pero antes lo voy a saludar. José Vargas, buen día, como siempre, muchas gracias por atender a Radio Nuevo Día desde Río Gallegos. Le enviamos un cálido abrazo, aunque acá está bajo cero la temperatura. ¿Cómo le va? Buen día, muy bien, como siempre. Me alegro por usted. Reitero la consulta, se la hago directamente en este caso. ¿Hay recesión en Argentina? Sí, yo diría más bien estamos acercándonos a una depresión, porque si miramos los datos de las últimas variables desde el punto de vista oficial y desde el punto de vista privado, vemos que todas las variables muestran una caída y que todavía esa caída no encuentra piso. Es decir, miramos el comercio minorista, el comercio mayorista, la actividad industrial, la actividad de la construcción, la industria automotriz, y lamentablemente venimos viendo que interanualmente siguen mostrando los números una caída, con lo cual todavía no encontramos el piso. Y en el medio se está debatiendo la herramienta que el gobierno entiende que es necesaria para la reactivación de, sobre todo, el mercado laboral, ¿no? Con la modificación de las leyes vigentes y con este tan cuestionado rígido régimen para las grandes inversiones. ¿Cómo esto vendría a modificar, y si en su lectura efectivamente, como lo anuncia el gobierno, esto sería beneficioso, sobre todo para el mercado laboral, ¿no? Para el ámbito productivo y la regeneración del mismo? Sí, es una ley que en ese rubro en particular, en lo que tiene que ver con lo laboral, es una ley a medias, es decir, no avanzó lo suficiente como para una reforma completa y que el mercado laboral sea lo suficientemente beneficioso. Va de la mano con generar confianza, credibilidad para que lleguen inversiones y el mercado laboral repunte. Pero como están dadas las condiciones y evidentemente las objeciones que va poniendo la oposición, también el sector privado, hacen que la ley, para que pueda ser aprobada, va con algunas situaciones que por ahí pueden ser beneficiosas, pero está claro que con la informalidad que hay en la Argentina, difícilmente en la práctica se pueda transformar en algo totalmente beneficioso para el sector.
José, buen día, Héctor lo saluda y consultarle respecto a los commodities de la Argentina. Muchos dicen, auguran una buena entrada de divisas en lo que va a ser lo que está haciendo, lo que será la cosecha final de la soja, y también por ese mismo lado preguntarle qué es lo que podemos vislumbrar con estos nuevos datos. Días atrás dijo Cavallo que supuestamente la inflación iba a tender a bajar, pero tan solo hasta el mes de agosto, que de ahí se iba a estancar. Sí, sí, porque lo que estamos viendo ahora es una caída, mejor dicho, no es una caída, es un crecimiento a tasa decreciente de los índices de inflación, pero tiene que ver más con la caída de los salarios reales y por el otro lado la brusca caída del consumo que por una decisión de política económica de generar estabilización en la economía. Así que por eso seguramente Cavallo habla de que va a ir acomodándose la inflación por debajo del dígito, pero no va a seguir bajando más allá de eso, porque todavía nos quedan reacomodamientos. Nos queda más reacomodamiento de combustibles, nos quedan reacomodamiento del tipo de cambio y todavía lo que tiene que ver con las tarifas de servicios públicos. Por eso digo que lo más probable es que se estabilice entre un 5 y un 8 a partir de agosto. Pero ese panorama, digo, no necesariamente significa algo positivo, o sea, que se desacelere la inflación, pero con este panorama de caída de consumo acentuada, de la capacidad industrial, de los puestos de trabajo particularmente, sigue sin ser o el gobierno lo vende como un dato positivo, ¿no? Pero sigue sin ser una cuestión positiva de fondo. Sí, obvio, el gobierno necesita imperiosamente adelantar noticias sumamente positivas para que el mercado automáticamente tenga la sensación de que la situación va mucho mejor de lo que por ahí parece. Pero cuando uno analiza la macro en términos generales y las variables las viene visualizando, sumado a las expectativas de mediano plazo, uno ve que lamentablemente todavía esa B corta de la que habla el gobierno no se estaría visualizando y faltan todavía reformas, sobre todo estructurales. Por eso digo que es sumamente compleja la situación, no es tan sencilla ni tenemos a la vuelta de la esquina la recuperación como es cierto, el gobierno la quiere vender y es entendible también que así lo haga. ¿Y qué lo dijo anteriormente, pero las reformas o los cambios que deben darse en lo estructural, digo, sin dotarlo de una mirada, siempre que hablamos con ustedes, sin dotarlo de una mirada política, ni ideológica, ni de ningún tipo, sino más bien técnica, ¿no? Pero ¿hacia dónde deberían dirigirse esos cambios que requiere la economía argentina para despegar en algún momento? Y la verdad que por ahí pensábamos que el gobierno en una primera etapa iba a ir por un programa mucho más amplio económico, un programa de estabilización general, con medidas de política fiscal, pero no fiscal a través de la licuación, sino fiscales de ordenamiento, monetarias, cambiarias, y que todo va, y obviamente también la política de ingresos, que vaya en sintonía para generar confianza hacia el resto del mundo. Pero está claro que aceleró rápidamente el gobierno a través de lo que era achicar el gasto público y fundamentalmente lo que es licuación, lo que le da un superávit, pero sabemos que es un superávit no sostenido en el tiempo. Sí, y digo, la situación particularmente de el ámbito del trabajo, ¿de qué manera recomponer eso? Porque se están cayendo muchos empleos, la capacidad industrial está cayendo, pero a su vez, si mal no entiendo, la apertura de importaciones que se va dando compite con esa... E infiero yo que acentúa esa crisis en el ámbito del trabajo. Ahora incluso hay alimentos que pueden ingresar importados y en alimentos Argentina tiene una industria viva allí que compite y que tiene a jugadores fuertes, ¿no? Pienso en Arcor, pienso en AGD, por ejemplo, en el aceite. Sí, lo de las importaciones es un tema delicado porque está claro que
el gobierno desde marzo habilitó importación en cuanto a alimentos para que compitieran, disminuyera la inflación y demás. No se dio de manera masiva como se esperaba, pero sabemos que eso forma parte de una estrategia también política de mostrar los niveles de inflación más bajos a medida que permite importación de alimentos. Pero Argentina sigue siendo un país comercialmente no muy abierto hacia el resto del mundo, porque tenemos trabas en las exportaciones a través de lo que son las retenciones, liquidación, y por el lado de las importaciones, evidentemente no consiguen los dólares frescos para poder importar masivamente. Entonces ahí es donde comercialmente también tenemos un problema, porque a la vez el gobierno necesita divisas. La ley bases, esta que se está debatiendo ahora, ¿es de alguna manera la esencia de Milei en lo económico o es una mutación hacia otro tipo? Porque digo desde el basamento ideológico, ¿no? que hemos debatido alguna vez o que hemos compartido con usted de Milei y lo que ha sido o ha ido transformándose, ¿no? Ha tenido que moldearse al sistema de alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que ahí con esta ley de bases es un poco más allá de lo que ocurrió en el pasado, del fracaso de los primeros intentos de Milei con el Congreso, de ir por lo menos adaptándose a lo que le permite la oposición o el resto de los partidos en el Congreso, como para de alguna manera mostrar algún triunfo con el Congreso y también que le permita cierta gobernabilidad. Sabemos que arrancó con el pie izquierdo, con el Congreso de la Nación, los tire y afloje, el DNU y demás, y ahora bueno, se sigue en el Senado negociando a ver si por lo menos puede salir esto que en principio está bastante hablado, pero es cierto, también bastante manoseado. Totalmente. ¿Qué podemos esperar de aquí a 6 meses en la Argentina, Vargas, en materia económica? Sabemos que los salarios están pulverizados y que incluso los trabajadores están complicados. Se debate, de hecho, la restitución de ganancias, que seguramente el que está un poco mejor que el promedio también lo preocupa esa situación. Sí, si sale, evidentemente los que no pagaban ganancias van a empezar a pagar. Si hay reacomodamientos salariales, en el mejor de los casos, peor todavía para quienes tengan que pagar ese tributo, pero está claro que este año económicamente está jugado. Sabemos cómo puede llegar a terminar en materia inflacionaria, en materia cambiaria, en materia fiscal. La recuperación ojalá venga de la mano del año que viene. Va a depender también de lo que ocurra con el mundo, de lo que ocurra con el Fondo Monetario y lo que ocurra también con la liquidación que recién hablábamos de las exportaciones, porque el tipo de cambio viene moviéndose pero muy despacio y la inflación lo viene licuando. Entonces ahí el gobierno se va a encontrar con un problema. José, hoy hubo un nuevo acuerdo entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario. Hay políticas o entendimientos claves que pasan por la política fiscal, la política monetaria y cambiaria, las modalidades del programa, que son los objetivos y las condiciones que fija este programa para que cumpla la Argentina. ¿Qué mención le merece? No sé si está hablando. Sí, Argentina intenta de alguna manera sobrecumplir esas metas con el Fondo Monetario, por eso la desesperación de mostrar superávit fiscal permanente, para de alguna manera que el Fondo Monetario nos habilite fondos frescos que Argentina tanto necesita. Sí. Hasta ahora no nos ha habilitado nada, hasta hoy, digamos, por el hecho de que, más allá de que los números son claros, son contundentes, no generan todavía esa confianza que por ahí este organismo necesita. Por eso vemos que lo que busca el gobierno es sobrecumplir las metas que se había comprometido Argentina a llevar adelante para mostrarle mucha más confianza al fondo y que el fondo diga, bueno, le vamos a brindar fondos frescos para que de alguna manera siga en ese sendero. Ahora, mostrando estos números, sí, el fondo probablemente nos habilite una línea y evidentemente a partir de ahí, bueno, seguir por ese mismo rumbo. El gobierno está apurado porque sabe que el superávit no le va a durar todo el año. Perfecto. José Vargas, es un placer como siempre poder escucharlo y tratar de entender un poco la complejidad de la economía argentina.
Le hago una última que es de color. Que cuando usted habla con algún par suyo de otro país o de otra región, ¿lo entienden o dicen qué raro que son ustedes los argentinos? ¿Qué le dicen? No, les gusta entender, les gusta involucrarse porque les parece pero muy raro la realidad económica que estamos viviendo por el hecho de que es tan cambiante y en la mayoría de los países relativamente estables, el caso de Brasil, el caso de Chile, el caso de Colombia o mismo Panamá, no tienen niveles de inflación como nosotros, no tienen esa volatilidad y está claro que los atrapa como si fuera una serie Netflix. Claro, porque ellos no la viven, la ven nomás. Claro. Claro, y hasta creen que es peor de lo que vivimos encima. Mira, es como se contesta con el meme del hombre del Joker fumando diciéndole no lo entenderías, básicamente. Sí, ¿no? tal cual. José Vargas, muchas gracias como siempre por su predisposición, por la permanente apertura para con nuestras consultas y atajar todos los penales que le tiramos aquí en la mañana de la 100.9. Gracias, como siempre. Un Hasta abrazo la próxima. El director de la consultora de Valvecon, José Vargas, hombre de Mendoza, dialogaba con nosotros, hombre que es citado por CNN Radio, por ejemplo, por Radio Newell de allí de Mendoza, por Acequia TV, exactamente, que es el canal de la Universidad de Cuyo, en Infobae también suele ser consultado. Para nosotros es un placer porque siempre que queremos hablar con él, el hombre está dispuesto y contesta todo lo que le vamos preguntando, nos va surgiendo como consulta. Dígame. Juli, saliendo del aspecto económico y Sí. yendo ¿Qué pasó? a noticias del ¿Qué mundo, pero pasó? A ver, muy más ¿qué cerca para acá, en la región, es preocupante y ya encendió las alarmas en algunas provincias del litoral. Lo que la aconteció lluvia. en Brasil, la Sí. inundación ¿Está bajando el agua? más o menos lo que nos O sea, está bajando, digo, viene Sí, causa para la abajo Argentina. por el río, sí. Sí, la ciudad de Concordia, Sí. cerca de 500 evacuados, más de 500 evacuados, Sí, perdón. sí, sí. La crecida del río Uruguay. Todo lo que tiene que ver con Uruguay mismo, el país, no el Sí. río también, Sí, hubo la muchas zona regiones. la zona de 33. Tacuarembó, 33 orientales, sí, por lo que vi están también complejos. Rocha. Y hay alarma en algunas ciudades costeras de Corrientes Mira. y también en Misiones por Claro. la crecida de Tanto el Paraná como el Uruguay, los Sí, dos van las dos. van a subir, ¿no? Y en Brasil ya lo que no ha aumentado, en Río Grande lo que ha aumentado es la cifra de muertos. 148 muertos y hay 127 desaparecidos. No. Estas inundaciones que ha suspendido todo, la Sí. actividad comercial. Lo de Porto todo. Alegre es tremendo, que es la capital, ¿no? De Río Grande do Sul. Se veía ayer el estadio Beira Río. Sí, el que está estadio muy cerca del río, está Sí, pegado al río. Está inundado. Ujú. Se le ve el techo y las gradas, pero Sí. el campo de juego todo inundado, una agua media marrón, Bueno, rojiza. Y el otro estadio, el del Gremio, sí. Está en lo mismo. Bueno, Agustín Marchesín, arquero de Lanús, recordará usted, Sí. que pasó por el Porto, por el Santo Laguna, el Ujú. América. Hoy ataja en Gremio y dijo, muchachos, ¿ustedes no están viendo lo que está pasando? ¿Nos vamos a poner a pensar en fútbol? Dijo, no es momento para hablar de fútbol. Le preguntaron como si Ujú. tenía ganas de volver, cuándo pensaba que volvería. El muchacho lo miró y le dijo, no estamos para Ujú. hablar de fútbol en este momento. Y Terrible, terrible. Por panorama. otro lado, había muchas quejas hacia el gobierno central, hacia el gobierno de Lula da Silva por mira. la poco acompañamiento. Mira, no sabía. Sí, esto hicieron saber los abusos. Mira, hay ahí también una cuestión de distancia para con los rojos, Sí. En Río Grande do Sul, Sí, sí, sí. más bien... Queda muy marcado. Sí, sí, más contrario, si se Sí. quiere, un poco... Ujú. No quiero generalizar tampoco, No, ¿no? no, Pero, de hecho, creo que el gobernador del estado de Río Grande do Sul es opositor. Sí. Pero bueno, eso baja hacia Argentina y habrá que estar atento a lo que sucede ahí porque el invierno también se ha venido muy lluvioso en estas latitudes. Mi vieja huyó de tal manera que está acá en Gallegos ahora, así que imagínese, prefirió venirse al frío ¿Al que frío? estar allá en la humedad. No. Porque lo que mata es la humedad, maestro. Sí.
Última pausa de la mañana. Y si teníamos un audio ahí de un oyente. A ver. Compártaselo ahí al grupo. Respecto a la tarifa del gas. ¿Qué dicen? A ¿Sí ver. ¿Lo tenemos por ahí? ¿Se lo comparte? ¿No? Compártaselo. No, bueno. No lo envió. Pasa que no es para, Dame, a ver. No es para compartir para la radio, es... manda las tarifas. Sí, pensaba manda que las tarifas. Manda un 300% dice de aumento. Las tarifas de 7 lucas a 34. Sí. Y el consumo es el mismo, digamos. Sí, promedio. Son las facturas que están llegando. ¿Se acuerda que qué locura? días atrás mencionábamos que había facturas del gas que un promedio de una persona que pagaba 5.000 por mes le estaría llegando 25.000? Y yo pagué 2.000 la última. Que yo estoy poco en mi casa, me la paso más acá que en mi casa y demás, pero cuando venga la próxima me voy a dar cuenta. Pero sí, de 7, es de un mes a otro, del 14 del 4, o la factura de abril, 7.878,82, y la de mayo, 34.608,26. No hay bolsillo que aguante, sí, hermano. No. El que va a aguantar es el corazón, si escuchamos un poco de música, así que vamos a cumplir con lo propio. Después volvemos con Karina Taverne. Dale. Ya casi en el final de esta propuesta llamada Arriba al Día. Suena, carajo, esto es la fuerza original. Quédate en el 100.9, escribinos al 1551 6051, que estamos para acompañarte un rato más. Se aprende a andar, conciencia tranquila, ir superando las pruebas. El tiempo muestra las señales claras, las recompensas poder avanzar, y todos tenemos que deber de que no querida, de que no está. ¿Dónde encontrarás la claridad? ¿Dónde encontrarás la claridad? Se mueve en lo alto la fuerza original, el polen sagrado, el amor en su más puro estado. No será fácil llegar hasta allí, es más difícil de lo que pensás, borrando tu pasado no deseado, una pluma blanca en el que te convertirás. ¿Dónde encontrarás la claridad? ¿Dónde encontrarás la claridad? Sabemos que hay una razón por la cual estamos acá. Lo cierto es que hay una razón. La fuerza original. Sabemos que hay una razón por la cual estamos acá. Lo cierto es que hay una razón. La fuerza original. La fuerza original. Sabemos que hay una razón. Pues estamos acá. Lo cierto es que hay una razón. Sabemos que hay una razón.
Disfruta del legado. Rock nacional de lunes. A todo volumen. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Porque en cada canción hay un pedazo de nosotros. Otoño 2024. Este otoño 2024. Rockea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional. Esto está arriba al día, ya vamos llegando al final de esta propuesta de lunes 12 del mediodía, 2 minutos a esta hora en Río Gallegos, muy fría mañana. ¿Usted salió a la calle o no hace un ratito? Sí, acá ¿Qué onda? Está helado. ¿Sí? Está helado. Está helado. 1 grado 2 la temperatura actual, 4 grados 5 la sensación térmica según indica el Servicio Meteorológico Nacional en su actualización de las 11 de la mañana. Ahora en un ratito seguramente esté la del mediodía en este último informe. La humedad es del 76% y el viento de 25 kilómetros soplando del oeste. Está nublado el cielo hasta ahora en Río Gallegos y frío, muy frío en nuestra capital. Vamos a repasar el trabajo de Karina Taverne en la habitualidad de nuestras mañanas. Nuestra compañera nos trae la data desde la calle, qué es lo que acontece allí. Y nos vamos justamente al móvil de Nuevo Día. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Gente, amigos de Nuevo Día, bienvenidos a una nueva transmisión. Seguimos dando cuenta de distintos procedimientos, allanamientos que se están llevando adelante en diferentes domicilios de la ciudad de Río Gallegos. Recién les mostrábamos, estuvimos en el barrio YPF sobre la calle Punta Loyola y ahora estamos sobre la calle Los Sauces, en el barrio Consejo Agrario, y estamos con el comisario inspector Javier Tolaba, que es el director general de investigaciones. Se está llevando a las espaldas del comisario, podemos verlo, uno más de estos procedimientos. Comisario, gracias por estos minutos. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días para usted y para su audiencia. ¿Qué nos puede comentar de estos allanamientos que se están llevando adelante, como decíamos, desde temprano en distintos lugares de Río Gallegos? Sí, bueno, por el momento le puedo adelantar que estos allanamientos, que son 9, se están siendo ejecutados en diferentes puntos geográficos de la ciudad, desde horas tempranas, y donde está interviniendo personal de la Superintendencia de Policía Judicial y Investigaciones, desde la Super de Seguridad, trabajando en conjunto y bueno, dando cumplimiento a las órdenes emanadas por el Juzgado Federal Local, que fueron solicitadas en los allanamientos por parte de la Fiscalía Federal. Uh-huh. ¿Esto se debería a infracción a la ley de drogas? Sí, es infracción a la comercialización de estupefacientes, y por esa razón en el trabajo minucioso que ha llevado la División de Narcocriminalidad Zona Sur, ha podido recabar elementos probatorios para que hoy la justicia pueda emitir estas órdenes. Uh-huh. Son 9 entonces, usted nos confirma el número, se había dicho 7, 8, usted nos confirma 9 allanamientos de manera simultánea.
Sí, le puedo confirmar que son 9 y se han hecho de forma simultánea, todos con colaboración de división operativa especializada, tanto en la erupción como en la cobertura de los mismos. Recién lo observábamos que acaba de llegar también el fiscal federal Julio Zárate a este lugar donde estamos, reiteramos, en un domicilio de la calle Los Sauces del barrio Consejo Agrario. Sí, efectivamente, sí, es el señor fiscal federal, con el cual se han iniciado el expediente judicial y el que está supervisando también junto con el Ministerio de Seguridad por parte de la Unidad de Coordinación y Asistencia de dicho ministerio, están coordinando y acompañando los procedimientos. ¿Han encontrado elementos de interés para la causa que ustedes buscan? ¿Cómo vienen siendo estos allanamientos, comisario? Le puedo adelantar que en base a la investigación se han recopilado información y elementos probatorios para ser valorados por las justicias, y los allanamientos de hoy están dando resultados positivos que complementan el trabajo ya investigativo. ¿Personas detenidas, aprehendidas, que nos pueda informar? En relación a ese punto, como los procedimientos están en desarrollo, por el momento, una vez obtenido ciertos resultados, será informado a la Juega Federal y donde se dispondrán en qué carácter van a quedar cada persona involucrada, ¿no? Pero hay personas que han sido, de alguna manera, están a resguardo, digamos, de la policía. Sí, en este momento las personas que están relacionadas con las causas que se investiga están en los domicilios, así que están en carácter de aprendida. Y bueno, perfecto. Por el momento revisten ese carácter. Bien, ¿todos los allanamientos que comenzaron hoy alrededor de las 7 de la mañana continúan hasta este momento, comisario? Sí, todos continúan, seguramente en alguno que otro está más avanzado, pero por el momento están en proceso. Bien, ¿se descarta algún procedimiento más durante la jornada? Por el momento no se descarta alguna diligencia más, pero como le decía, por ahí el desarrollo que se está dando las diligencias nos permitirá a futuro establecer si se puede dar algún allanamiento más o otra diligencia. Bien, teníamos información de que estaban también en el barrio Nuestra Señora del Carmen, también en zona de San Benito. Sí, son varios domicilios que involucran diferentes jurisdicciones de comisaría. Bien, bien. Comisario, sabemos que no nos puede brindar mayor información, pero nos ha brindado de todas maneras un panorama general de este trabajo que están llevando adelante. Muchísimas gracias, ha sido muy gentil. A usted. Gracias. Bueno, le vamos a retirar al comisario el micrófono, así lo dejamos en libertad. Gracias, gracias por estos minutos. Hablábamos con el comisario inspector Javier Tolaba. Sí, pasaba Karina desde el móvil, 9 allanamientos se están desarrollando en nuestra ciudad, una causa federal, evidentemente, porque así lo aclaraba justamente el comisario Tolaba. Respecto de la intervención del fiscal federal en nuestra ciudad, el fiscal Zárate, que hablábamos la semana pasada nosotros con él, mientras se desarrollaban también actuaciones en un frigorífico local por vertido de efluentes, que justamente tuvo la semana anterior, si no me equivoco, tuvo difusión mediante un video que se hizo viral por parte de un vecino y que luego ameritó justamente esta intervención de la justicia federal por el daño ambiental que esto estaba generando. Así que de esta manera vamos concluyendo la propuesta de este lunes sin la presencia de Fernando Tornú, a quien le mandamos un abrazo. Esperemos que todo esté bien para él. Y nos reencontraremos mañana a partir de las 9:30, después de la otra gestión. Y obviamente te invitamos a que te quedes en el 100.9 del dial compartiendo buena música hasta la llegada de Beto y Claudia en la tarde de
De hoy. Este lunes, exactamente. Este lunes, no recordaba que si era lunes, jueves. De este lunes 13 de mayo. Nos reencontraremos mañana, entonces, compañero. Espero que se mejore un poco su situación de salud. Veremos. Ojalá que así sea. Si no, descanse, que también se puede y amerita. 12 del mediodía, 11 minutos. Brian Álvarez en los controles, Karina Taberne desde el móvil, Héctor Mancilla y Julián Quirós. Hemos hecho una nueva edición de esto que es Arriba el Día. Cuídate, que tengas un buen comienzo de semana. Hasta mañana, chao. En cualquier escenario, el rock argentino es la banda sonora de toda América.